Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Un gusto de verlos en esta charla nuevamente de los oficios del cine. En esta ocasión con la productora Bettina Vetati, que tiene mucha experiencia en el ámbito de la producción ejecutiva y la producción dura de hacer películas. Saludos, Joendry, Miguel, Paulo, Patricia, eh, Alejandro, Edi, Dorian, Ramiro. Voy a leer una pequeña biofilmografía de Bettina. Bettina Vitati es psicóloga titulada a la Universidad de Utah en Estados Unidos en 1990. Trabajó para el Departamento de Film Studios de la Universidad de Utah, USA, en varias salas de cine independientes de Salt Lake City, en curatoría y proyección de 35 milímetros, del 90 al 95. Fue coordinadora general y agente de venta y distribuidora de la productora de cine Jirafa Limitada, productora ejecutiva y productora general de cine y televisión en varios festivales: 2008 Inedit Nescafé, Festival de Documentales Musicales, 2007-2011, Festival Internacional de Cine de Valdivia, 2012, Festival Internacional de Cine de Antofagasta, productora ejecutiva del Festival de Cine Europeo 2013 y 2014, y en 2017, productora general del primer Festival de Cine de Rancagua, FECIRA. Ejerció el cargo de presidenta del Comité Gestor del PMC de Industrias Creativas de la región de Los Ríos, proyecto BitCorf, que destacó entre sus áreas de fomento y desarrollo el cine y la industria audiovisual regional. Más tarde aceptó la nominación como consejera de regiones para el CAIA, el Consejo de la Arte y las Industrias Audiovisuales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que nombre más largo. Durante el periodo 2013 y 2014 ejerció ese cargo. Fue invitada como tallerista para formación de proyectos en EAB, Encuentros Audiovisuales de Valparaíso, 2012, y Buenos Aires Doc Lab, Laboratorio de Proyectos Documentales, 2013. Y como jurado de la competencia oficial en Festival Internacional de Cine de Antofagasta, el 2011, Diva Film Festival, el 2013, y Sur Docs, 2014, además de Filmpiña, el 2015. Desde el 2009 ha liderado la Comisión Fílmica de Valdivia, entidad sin fin de lucro, que tiene como misión fortalecer e incentivar el desarrollo audiovisual, promoción de locaciones y la atracción de inversión audiovisual extranjera y nacional. Es socia fundadora y secretaria ejecutiva de la ONG Asociación de Comisiones Fílmicas Regionales de Chile 2015, Filmin Chile, y docente de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Viña del Mar 2017-2019. Entonces, es realmente una persona muy adecuada para lo que nosotros estamos haciendo en nuestra universidad y en nuestro Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de Rancagua, que es la idea de promover un cine regional, un cine de regiones, y que el cine se descentralice desde Santiago. Así que bienvenida, Bettina, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te cedo la palabra. Hola, muchas gracias Ricardo por la tremenda introducción. Oye, los saludo a todos, gracias por estar acá. Sé que es un viernes, así que les agradezco el interés. No es generalmente el mejor horario para una charla, ni menos el tema que me convoca, que es esto de financiar el cine en Chile, que en este minuto es, digamos que es un tema candente por los cambios y porque la pandemia tuvo grandes efectos en lo que es la producción misma del cine y bueno, y el financiamiento está difícil en muchas áreas, así que hazme una presentación que se las voy a compartir. Voy a tratar de cubrir algunas de las cosas, digamos, el contexto de dónde estamos en Chile en términos del el mercado internacional, y después voy a tocar en algunas de las opciones que podemos investigar en este minuto para financiar cine, financiar proyectos audiovisuales de todo tipo en el fondo, ¿ya? Así que voy a abrir mi presentación y se la voy a compartir para partir con eso. Después les voy a dar obviamente un montón de espacio para que hagan preguntas, que es lo que yo más prefiero. Me gusta contestar cosas más específicas que esto tan general sin saber, digamos, de dónde vienen y cuánto manejan de información, para no hacerlo ni latero ni muy... Ok. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Se ve? ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces, punto número 1, ¿cómo financiar tu película? ¿No? La pregunta de hoy. Obviamente para proyectos audiovisuales, esto bordea un poco en lo que es la gestión cultural, pero voy a tratar de mantener, digamos, todo lo que sea la información más respecto al cine mismo. Primero que nada, les voy a hablar un poquito de lo que es la cadena de producción del cine para los que quizás no manejen tanto todo lo que son los procesos cinematográficos. Ya brevemente, la cadena de producción del cine se divide más o menos en estas 5 a 6 etapas, que son el desarrollo, ¿no? Que es toda la parte de investigación, la escritura de guión,
el desarrollo, el tratamiento audiovisual y narrativo, el storyline, sinopsis, ya, presupuesto, etcétera. Y por supuesto, aquí es donde vamos a entrar en la parte importante que es el presupuesto, que es lo que hacemos para financiar los proyectos que queremos, ¿ya? Después viene la preproducción. Generalmente para entonces el financiamiento está asegurado, por lo menos en un 80, en un 90%, es muy peligroso empezar la preproducción si no tenemos el financiamiento ya asegurado. Y la preproducción en el fondo es ya partir con todos los preparativos para el rodaje, que es asegurar las locaciones, todas las contrataciones, tanto de los actores como del equipo humano, el desarrollo del guión técnico y el plan de rodaje, ¿ya? Para poder después pasar a la etapa de producción, muy conocida como la etapa de rodaje, donde la filmación se va haciendo según el plan de rodaje que elaboramos anteriormente. A eso le sigue la postproducción, que es prácticamente cuando la película ya está filmada, se la pasamos al editor, que es la persona que arma la película, ¿ya? Según la secuencia, generalmente un trabajo en conjunto con el director y productor ejecutivo, para después pasar a todo lo que es la postproducción, ¿no? Que incluye muchas cosas, pero entre ellas la corrección de color, la masterización del sonido, y después una copia máster, que es la que vamos a usar para exhibir. Hoy en día todavía estamos trabajando con DCP, aunque cada vez más estamos empezando a poder manejarnos con links, digamos, donde la película se manda y se puede bajar en otra parte en vez de estar mandando este DCP, que es un disco duro. Luego pasamos a la etapa de difusión y distribución. La difusión es re importante porque podemos tener una película hecha, pero si nadie sabe que la película está hecha, no hay muchas posibilidades de distribuir. Por lo tanto, en esta etapa de difusión, importante todo lo que es la gráfica para la difusión, redes sociales, banners, afiches, carpeta, toda la información que uno pueda, digamos, distribuir para eso. Y después la etapa de distribución, que generalmente apunta a lo que son las ventas mismas de la película, licencias de exhibición o de frentón entrar en el circuito de festivales. Ahora, pregunta muy importante, antes de saber cómo financiar la película, la gran pregunta es, ¿cuánto cuesta tu película? ¿Ya? Que es un gran tema. Yo conozco mucha gente que tiene guiones maravillosos y que quieren hacer la película y que incluso han conseguido financiamiento, pues tú les preguntas, ¿pero cuánto vale tu película? Y no lo saben, ¿ya? Tienen una idea, un bosquejo, pero en realidad esta es una pregunta, es vital, es vital. Ahora, para poder saber cuánto cuesta la película, hay que hacer algunas etapas, ¿no? Una vez que tenemos el guión listo, ya en la etapa de desarrollo, una vez que tenemos nuestro tratamiento, la idea central, hay que bajarlo a presupuesto, ¿ya? La construcción del presupuesto, obviamente, se hace en base a los requisitos del guión, ¿cierto? Si el guión parte en una ciudad y termina en otra, bueno, ahí hay un costo de traslado que hay que considerarlo. Hay que ver el tema de las locaciones, todo lo que puse ahí, ¿no? Cuántos personajes, cuántos actores. Yo cuando hago este trabajo, generalmente, yo leo el guión primero, cuando me piden, ¿no? Producción ejecutiva para algún proyecto. Primero leo el guión para establecer la parte creativa, ¿no? Para saber si el guión está bien escrito, está bien armado, es interesante, tiene potencial, tiene el clímax, los personajes están bien desarrollados, ¿ya? O sea, en el fondo, toda la parte de la historia que nosotros queremos saber si realmente vale la pena que esto se convierta en una película, ¿ya? Para bajar esto al presupuesto, ¿ya? Es como un poco una segunda o una tercera lectura, donde en el fondo lo que hago es que voy leyendo el guión y voy inmediatamente poniendo en una planilla Excel todo aquello que implica el costo de ese guión, ¿ya? Para hacer ese trabajo, debo decir que hay dos cosas que es re importante. Una es manejar los valores de mercado, y si no, investigarlos, ¿ya? Y lo otro es saber los costos y la disponibilidad de la producción técnica, o sea, las cámaras, luces, qué equipos quiero, ¿ya? Esta es una película en blanco y negro, es una película a color, la quiero en 4K, la quiero en HD, todo eso va a determinar un poco la producción técnica y ese generalmente es uno de los puntos más importantes en el presupuesto, uno de los más caros también, ¿ya? De ahí se desprenden también los valores de postproducción, etcétera. Por lo tanto, son como las dos tareas que hay que hacer antes de leer el guión con la intención de bajarlo a un presupuesto. Lo que yo hago entonces es que leo el guión y voy anotando, ¿no? Cuántas locaciones, el personaje empieza en una casa, termina en otra, ya tengo 2 locaciones. La película va a tener escenas de noche, van a ser en exterior, van a ser en interior, todo eso va determinando después cuánto nos va a costar hacer esta película. A medida que voy leyendo el guión, voy viendo cuántos personajes van apareciendo. Cada uno de esos personajes significa un actor o una actriz. La película puede ser una historia simple con 3 a 4 personajes, como puede ser una obra épica, como una batalla campal o un concierto o una demostración callejera, donde voy a tener que también pensar en cuántos extras necesito tener, ¿ya?
Después partimos, una vez que bajo el guión, digamos, que tengo, por así decir, los costos mismos de la historia, hay que empezar a pensar cuál va a ser mi equipo humano, ¿ya? ¿A quiénes voy a contratar? ¿Cuánta gente necesito? ¿Y cuánto tiempo los voy a hacer trabajar? ¿Ya? Bien importante eso, es importantísimo saber para armar esta planilla si el rodaje se puede concretar en 6 días, 7 días, o si es un largometraje pueden ser hasta 4 semanas a 6 semanas, ¿ya? Eso hay que determinarlo también dependiendo de cuán involucrado es el guión, cuántas locaciones, cuántos personajes, qué tan completa es la historia. Y lo mismo con los equipos técnicos, que ya se los mencioné un poco cuando hablé de la producción técnica. Un punto re importante aquí, y lo voy a recalcar, es porque me ha tocado mucho ver que el departamento de arte generalmente es bastante subvalorado. Generalmente se le da muy poca asignación de recursos a los departamentos de arte, a menos que sea una película, digamos, que es particularmente acerca de eso, donde hay mucho vestuario, por ejemplo, películas de época, qué sé yo, donde el departamento de arte en el fondo va a tener un presupuesto altísimo, pero en general siento que acá la gente se cae. Hay que tener en cuenta que la ambientación, el vestuario, la utilería, ¿ya? Y dependiendo de lo que el guión requiera, si es una película de época, tiempo actual, tiempo moderno o es futurista, el departamento de arte se tiene que hacer cargo de poder darle esa ambientación completamente a la película, por lo tanto ahí hay lucas que invertir y es re importante ponerla, ¿ya? Y después, por supuesto, vienen los gastos operativos, que tiene que ver con mi equipo humano, cuántos días van a trabajar, y eso implica los días que tengo que alimentarlos, trasladarlos, alojarlos, cuántos vehículos necesito para movilizar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Se hacen una idea, digamos, para cerrar esto. Una vez que sepan cuánto cuesta la película, entonces quizás podemos volver al punto que nos convoca, que es cómo buscamos financiamiento. Y les voy a explicar por qué está ahí la cerveza DAF. En este minuto, en Chile, teníamos, quisiera decir tenemos, pero en realidad teníamos 3 grandes fuentes de financiamiento para el cine, que eran el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio ahora de Cultura, Arte y Patrimonio, el MINCAP. Teníamos el CNTV, que financiaba series, y teníamos a Corfo, que desarrollaba las etapas de desarrollo y de distribución, ¿ya? En algún minuto existió también el Fondo Banco Estado, pero duró re poco y luego lo anularon, así que ni lo mencionamos. Lo que pasa ahora en este minuto es que estamos un poco en un periodo de transición donde todos estos fondos que los administraban 3 instituciones nacionales distintas van a pasar todas al ministerio, ¿ya? Por lo tanto, Corfo va a dejar de financiar cine y el Fondo de Fomento va a abrir líneas de financiamiento para desarrollo y distribución. Y el CNTV, por lo que he escuchado, porque nada de esto está escrito en piedra, estos son rumores de pasillo entre productor y ejecutivo, el CNTV también estaría traspasando los recursos al Fondo de Fomento para el desarrollo de series, ¿ya? Esto lo vamos a saber cuando el MINCAP abra las bases para este año, que probablemente sea en el segundo semestre, y entonces veremos todas las líneas de financiamiento que nos ofrecen. Por supuesto, el Fondo de Fomento diferencia entre líneas, ¿no? Líneas regionales, líneas de la región metropolitana, y también financia largometrajes y cortometrajes, en algunos casos solo producción y en algunos casos también la postproducción, ¿ya? Como les digo, esto va a ser material de estudio para todos los que estén interesados en postular porque va a cambiar significativamente. Otra de las formas, digamos, ahora pasemos a las formas menos tradicionales de buscar financiamiento, porque no todo el mundo se gana el fondo, lo tengo claro, yo que postulo todos los años y no siempre logro recaudar los recursos que necesito. Hemos inventado otras cosas a lo largo de los años y los colegas, por supuesto, nos comparten ideas, pero en alguna época estuvo súper de moda el famoso crowdfunding, ¿ya? El crowdfunding, para los que no lo conocen, es una pequeña plataforma donde tú subes un proyecto en el cual buscas dinero, que toda la gente haga una pequeña donación y entonces al final del día, si es mucha la gente que dona, bueno, quizás puedes conseguir un monto significativo que realmente implique haber levantado algo de financiamiento para el proyecto en cuestión, ¿no es cierto? El problema con los crowdfunding es que no están diseñados para un país como Chile, que tenemos una industria audiovisual muy pequeña y competimos entre muchos proyectos por el mismo financiamiento, venga de donde venga. Por lo tanto, el crowdfunding, que tuvo un buen éxito los primeros 2 años, ahora voy a decir la palabra que a nadie le gusta, pero en realidad se han chacreado, ¿ya? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que yo tenía plataformas donde había 10 colegas haciendo proyectos y todos estaban haciendo un crowdfunding. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista personal uno puede dar 10 lucas a uno, 5 lucas al otro, pero llega un momento en que en 10 proyectos se pueden transformar en 100, 120 lucas que en realidad no las tenemos para regalarlas, así de simple. Entonces, no tenemos un mundo audiovisual o una industria
ni tampoco tenemos el énfasis en cultura lo suficientemente amplio en Chile como para que las plataformas de crowdfunding sean altamente efectivas. Pueden ser efectivas si uno les hace harta difusión y picanea y qué sé yo, pero en realidad competimos con muchos proyectos haciendo lo mismo y por lo tanto para mi gusto no es la mejor manera de buscar financiamiento. No la descarto, pero les cuento cómo funciona. Después tenemos el tema de los trueques, ¿no? Servicio por servicio, producto por producto. Esto lo voy a mencionar un poquito más cuando hablemos sobre la coproducción nacional, pero digamos que es un elemento que está en este minuto a favor de nosotros los productores. Y después tenemos esta gran idea que son el placement, ¿ya? El placement no es nuevo, es algo que se hace muchos años en Hollywood y en otras industrias en el mundo. A nosotros nos ha costado hacer la venta de placements en Chile, porque generalmente el placement se hace directamente con las empresas privadas. La empresa privada en Chile no tiene mucho interés en invertir en cultura, ni mucho menos en el cine, que es absolutamente un capital de riesgo. Por lo tanto, para poder llegar a las empresas privadas, lo que hacemos es tratar de venderles un placement, que significa darles un espacio para que ellos puedan exhibir o su logo, el branding, digamos, o un producto en cuestión, ¿ya? Yo un tiempo atrás hice un cortometraje en Valdivia, donde es muy famosa la cerveza Cuello Negro, y precisamente con ellos logré hacer un placement, ¿ya? Ellos pagaron el traslado de los equipos técnicos desde Santiago, y yo lo que hice fue que en alguna escena de la película, donde aparecían dos parejas comiendo en un restaurante, el mesero trae y planta una Cuello Negro en la mitad de la pantalla, donde se ve claramente, ¿ya? Y vendí ese placement, ¿se entiende? Les di una oportunidad de publicidad a una empresa pequeña. No me donaron grandes dinero, de hecho no fue efectivo, pero hice un trueque por un servicio a cambio de un placement. Eso a mí me solucionó un problema de traslado que en ese minuto no tenía financiamiento para hacerlo, ¿ya? Vamos a hablar un poco más de eso después. Cuando hablamos de los privados, lo primero que se viene a la mente para mucha gente es la famosa ley de donación cultural. La ley de donación cultural no ha resultado ser una gran herramienta. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo, las empresas privadas no tienen gran interés en invertir en cultura y para ellos seguimos siendo capital de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que para calificar a la ley de donación cultural, por suerte ahora se ha simplificado, antes era mucho más complicado, uno tiene que meterse a la página web y uno tiene que describir el proyecto y tiene que calificarlo. Una vez que el grupo de jurados evaluadores de la ley de donación cultural califica el proyecto, entonces uno puede buscar empresas que estén interesadas en hacer una donación cultural, en este caso al proyecto, y por supuesto para ellos eso significa una exención tributaria. O sea, las empresas que pasan plata a través de la ley de donación cultural, el premio para ello es estrictamente un descuento de impuestos, ¿ya? Que si bien puede funcionar muy bien, no es el incentivo que quisiéramos, pongámoslo de esa forma. Por lo tanto, yo estuve buscando, estuve hablando con colegas antes de esta charla para ver si últimamente alguien había calificado la ley de donación cultural y habían tenido algún buen resultado, y la verdad es que nadie me pudo dar una respuesta concreta. Quiere decir que hace mucho tiempo que los productores en general no están usando esta opción. Yo les recomiendo sí que la investiguen, sigue siendo una alternativa, ¿ya? No es difícil calificar los proyectos, lo que es difícil es lograr que la empresa privada quiera participar. Después están los gobiernos regionales y las municipalidades, que no las incluí, pero también se pueden incluir. Muchos de ellos tienen presupuestos en sus propias, digamos, presupuestos anuales. Ellos tienen platas que reservan para eventos culturales o aspectos que tienen que ver con cultura. Es muy raro que un gobierno regional tenga un fondo directo para el cine, ¿ya? Pero sí me ha resultado en producciones regionales contar con los gobiernos regionales y municipalidades para apoyos, sobre todo si son proyectos territoriales o documentales que de alguna forma destacan el territorio en cuestión, ¿no? La región con la que estoy lidiando. Ejemplo en cuestión, por ejemplo, una serie de televisión que hice unos años atrás con financiamiento del CNTV para la serie Insulares, que se filmó en la región de Los Ríos. Hicimos era un documental sobre las costumbres y los hábitos de los pescadores en todas las islas de esa región. CNTV pagó la producción, pero, por ejemplo, el traslado de isla a isla era un tema, y era caro, y eso no lo teníamos comprendido. Ahí me apoyé en el gobierno regional, y ellos nos pusieron los traslados, nos prestaron los lanchones y nos pusieron el traslado. Entonces, no fue plata concreta, pero sí fue un tremendo aporte a la producción, ¿ya? Y después vamos a hablar un poquito de la coproducción nacional e internacional, que es una de las vías en este minuto más explotadas, porque es donde más financiamiento se puede levantar en el menor tiempo. ¿Okay?
¿Cómo hacemos esto del placement? Les voy a contar un poquito, siendo que creo que es una buena idea innovadora, sobre todo en regiones donde hay grandes industrias, ¿no? Ustedes tienen ahí las minas en Rancagua, ¿no? Y otras empresas grandes, donde vale la pena quizás hacer este tipo de esfuerzo cuando uno quiere financiar. Para vender un placement, yo lo que hago es que preparo la carpeta de inversionistas, ¿ya? La carpeta de inversionistas lo que hace es que define los niveles de aporte, ¿ya? O sea, lo que me pueden dar versus una contraprestación, lo que ellos reciben a cambio, ¿ya? No me voy a meter en lío de si esta plata después se devuelve o no se devuelve cuando la película vea bien, no hablemos de eso, porque en realidad las películas que triunfan son pocas y no todas pueden devolver esto. Entonces, generalmente lo que queremos hacer es venderles el placement sin garantía, ¿ya? Pero sí tenemos que justificar el por qué nos están dando el financiamiento, ¿ya? Yo puse ahí el pitch más o menos resumido de cómo le explicamos a la gente de la empresa privada que no conoce el potencial del cine para llegar a muchas audiencias, por qué a ellos les conviene invertir en un placement más que en publicidad, ¿ya? Lo leo bien a grandes rasgos, pero lo que les decimos es lo siguiente: a diferencia de la inversión tradicional de marketing en insertos publicitarios, videos institucionales y medios televisivos, tengamos en cuenta que cualquiera de estos medios que yo estoy mencionando, un inserto o un video institucional puede costar 10, 15 millones sin pestañear, ¿ya? Yo puedo ser feliz si me dan a mí 5 millones y les garantizo una audiencia mayor, ¿ya? Entonces, por eso que la explicación es esta. Todos estos medios dependen al final del día de la capacidad de difusión de la empresa o de los asesores que contratan para implementar los planes de medios. Lo que nosotros les ofrecemos es mucha mayor exposición de la marca y su imagen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distribución en otros circuitos, circuitos nacionales, circuitos internacionales para la cinematografía, como son las salas de cine, festivales, muestras, mercados de cine, y por supuesto las plataformas digitales, donde hoy en día estamos apuntando casi todos los contenidos audiovisuales. Entonces ese es un poco el pitch con el que trato de venderles el placement a la empresa privada. Les digo lo siguiente: estos son los niveles de aporte y la contraprestación. Esta es una carpeta que yo preparé para un largometraje que traté de producir un par de años atrás. Es un ejemplo, por supuesto cada uno lo amolda y lo adecúa según las necesidades de su propio proyecto. Yo les digo, pueden ser un colaborador, alguien que me pase hasta 500 lucas, ¿ya? ¿Qué les ofrezco? Agradecimiento de los créditos finales, la presencia del logo en todo el material gráfico de la película, la web del film y redes sociales, y aparte de muchas entradas para toda la gente de la empresa y su familia y sus hijos al estreno, también la presencia de un pendón en un espacio físico, por ejemplo, ¿ya? Después tengo la categoría del auspiciador, alguien que pueda poner entre 500 lucas y 1 millón, lo mismo que lo anterior. Además de eso, sí, mención en prensa escrita y radial. Uno generalmente cuando está haciendo la difusión de proyectos que ya están terminados, que están a punto de estrenarse, rara vez menciona a sus auspiciadores o de a dónde sacó el financiamiento. No es muy políticamente correcto, pero en este caso, digamos, es algo que yo les prometo. O sea, si ustedes me ponen un financiamiento a mi película y a mí me hacen una entrevista, yo sí voy a decir, gracias a la gentileza de bla, 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 empresa privada, pudimos concretar el rodaje de esta película. Es una pequeña mención, que para ellos en publicidad significa un montón. Entonces, es bueno tenerlo en mente. Bueno, fuera de eso también acceso a difusión en todas las plataformas virtuales, también les doy la opción de aplicar un banner en los sitios web que tengamos de la película, y nuevamente espacio en el lugar de estreno. Después tendríamos un patrocinador, alguien que puede poner un poco más de lucas, entre 1 y casi 5 millones, lo mismo que lo anterior, pero acá es donde yo les empiezo a vender el placement. O sea, a mí la verdad es que yo alterar mi guión o alterar mi filmación, mi rodaje para incluir un producto, no siempre es fácil, no siempre, ¿ya? Muchas veces tengo un auspiciador que me quiere poner plata, como en algún minuto traté de negociar con Column, por ejemplo, en una película que era futurista. No había dónde meter un queso ni un litro de leche, ¿me entendís? De verdad que era un placement difícil de vender. Ellos, dale, con que tenía que estar, y era como difícil, ¿me entiendes? Entonces no es fácil. Por eso que por menos de 5 millones, la verdad, yo no me pongo a vender un placement. O sea, que valga la pena, se entiende, hacer el esfuerzo de lidiar con los gerentes de la empresa privada y sus gerentes de marketing, que en realidad muy pocos conocen del proceso cinematográfico, de la publicidad que les podemos dar y todo eso. Así que ojo con eso, no vendan placement por menos plata. Y después paso al aliado principal, que este por supuesto es el aliado estrella, que pueda ponernos 5 millones o más. A este se le ofrece todo lo anterior, más el logo único. O sea, no es la plataforma de logos que se ven a los finales de los afiches de las películas donde aparecen todos juntos. Este es el logo de ellos solito,
de 3 a 5 segundos en los créditos iniciales. Ojo que los créditos iniciales son mucho más caros que los créditos finales, ¿ya? Y además de eso, puedo negociar la idea de un placement si es que son reticentes o no están seguros de cuánta plata dar, ¿no? Ahí uno puede entrar a picar y puede entrar a negociar estos temas con la empresa privada, ¿ya? Yo armo esta linda carpeta y les muestro lo que pueden hacer y lo que pueden ganar, y luego pasamos a la parte dura, que es cómo les demuestro a ellos que esta plata que ellos me están poniendo en la película, realmente yo tengo el potencial de distribuirla a toda la audiencia, a todos los ojos, que ellos quieren que vean su branding, su logo o su producto, ¿ya? Entonces lo que hacemos es que dentro de la misma carpeta inversionista yo les hago esta planillita, que para los que son expertos en marketing esto debe ser súper simplista, pero como productora ejecutiva hasta acá llego, mi planilla de costo-contacto, ¿ya? En el fondo yo lo que hago es describir para la gente cuáles son nuestras posibles ventanas de exhibición, ventanas de audiencia, ¿no? Y el número de espectadores. Entonces, ok, los espectadores en las salas de cine de Chile, 30 lucas, 30 personas si es que uno tiene suerte, 30 lucas, 30.000 asistentes si es que hay suerte. Después tenemos el potencial de espectadores internacionales. Estos son números un poco al azar, no es hipotético según los referentes y según los reportes de taquilla de las películas chilenas. Y los espectadores internacionales no necesariamente son con venta de taquilla. Esto puede simplemente significar que la película fue a un festival de cine y la dieron 3 o 4 veces. Y si cada sala está llena todas las veces en varios festivales de cine, puedo posiblemente recolectar 80.000 espectadores. Bueno, y así hacia abajo, como ustedes ven, se consideran todas las plataformas, las vayamos a usar o no, ¿no? Televisión abierta, tenemos claro que el cine chileno a la tele abierta no llega, pero no importa, el privado no lo sabe, yo le puedo decir que si tengo suerte consigo un contrato con el canal. Después tenemos el pay-per-view y el video on demand, que eso sí son buenas plataformas. Y después hay otras avenidas, como son hoy en día las líneas aéreas, buses y clínicas, que también están comprando licencias de exhibición para sus salas de espera, en los buses, ¿cachai? Y en los aviones, que ahora cada uno tiene su pantalla. Después están posibles ventas internacionales, TV cable y las plataformas digitales, ¿ya? Y después entonces yo les hago esta fórmula y les digo, bueno, dividamos los 5 millones que ustedes me van a dar en el 1.000.000 y tanto de espectadores que yo puedo llegar, y a ustedes les está costando 4 pesos con 7 centavos cada par de ojos que vea tu producto, ¿ya? Como les digo, es una herramienta de marketing adaptada al cine para convencer a la gente de que nos dé plata para hacer películas, pero también para poder vender los placements, porque en el fondo eso es lo que estamos vendiendo, que se vea el logo, que se vea el producto, que ellos aparezcan de alguna forma, que podamos reemplazar la inversión publicitaria que ellos ya están haciendo. Una vez que uno ha hecho todo este trabajo, y más o menos ya tiene asegurados algunos fondos, quizás no todos, pero quizás algunos, quizás estamos postulando a un fondo mientras estamos hablando con los privados, entre medio estoy tratando de vender un placement, etcétera, etcétera, entre medio buscando coproducción. Es bueno siempre hacer una planilla de financiamiento, ¿ya? Este plan de financiamiento no solamente es bueno para uno, para ir viendo cómo vamos recolectando las lucas y cuáles son nuestras metas, pero les digo que de ahora en adelante es un requisito para postular al Fondo de Fomento Audiovisual. Siempre lo habían pedido, pero este año crearon una planilla especial. Así como hay que llenar la planilla de presupuesto, ahora hay que llenar una planilla especial que es el plan de financiamiento, ¿ok? Por lo tanto, lo puse como un ejemplo. La planilla que ellos inventaron no es mucho más complicada que esta, tiene algunos rangos más quizás, pero al final es un poco lo mismo. La idea es tener una pequeña idea de dónde vamos a buscar el dinero para nuestra película. Por supuesto, esto es siempre hipotético, ¿ya? Pero alguien que tiene un plan de financiamiento y que está bien hecho, para un evaluador significa que es alguien que ha buscado, que sabe qué opciones tiene y que sabe dónde buscar financiamiento. Por lo tanto, tiene mejores posibilidades de lograr hacer la película que alguien que no ha hecho este trabajo, ¿ok? Así que les recomiendo siempre empezar a armar su planilla de financiamiento si están en este proceso de levantar fondos para hacer un proyecto audiovisual. Pasemos a otra instancia donde podemos buscar financiamiento, esta es de las grandes, que es ir a los mercados internacionales, ¿ok? Los mercados internacionales son instancias estrictamente de mercado audiovisual, o sea, la parte industria, ¿ya? La mayoría de los mercados internacionales están asociados a algún festival de cine, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en Cannes, se celebra Cannes todos los años en mayo, y siguiendo todo lo que es la exhibición, hay 4 o 5 días del Marché du Film, que es estrictamente la parte industria del cine. Hay mucha gente que no va al festival, que solo va a las instancias de mercado, ¿ok? ¿Qué es lo que busca la gente? De partida en estas instancias de mercado, y las grandes, ¿no? Porque son las A, digamos, que es a las que uno aspira a ir, porque va todo el mundo. Van todos los inversionistas, van otros productores,
van los productores ejecutivos que buscan proyectos, también van muchos de los servicios al cine que van a tratar de competir, digamos, por rentals, por ejemplo, servicing, ¿ya? Y también van los programadores de los festivales de cine que andan buscando material para exhibir en los festivales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros los chilenos vamos en una misión a un mercado internacional, generalmente tenemos tres metas. Si la obra está terminada, lo que queremos es encontrar un contrato de distribución, ¿ya? Porque así sabemos que la película recobra algo de lo invertido. La otra opción es buscar licencias de exhibición para que se dé en salas, en televisión o en las plataformas digitales. Y lo otro, que generalmente hacemos la mayoría de los chilenos, porque nadie llega mucho a los festivales con obras hechas, es la coproducción internacional. En el fondo yo lo que llevo es o un work in progress, la película medio a hacer, o una idea que está muy bien hecha y que ya tengo una carpeta, un storyboard, tengo hasta un teaser, digamos, llevo como mi pack, y lo que busco es algún productor internacional que le interese mi proyecto y me lo quiera coproducir. Y de ahí yo voy a sacar todo el resto de las finanzas que en Chile no voy a encontrar. ¿Ok? Y siempre es bueno hablar con los programadores, porque los programadores cuando hay películas, incluso si no están terminadas y a ellos les gusta, los programadores buscan primicias. Ellos buscan películas que no hayan sido estrenadas comercialmente para que puedan ser estrenos dentro de sus festivales. Eso a ellos les da prestigio y además en lugares como Europa, donde hay consumo de cine, atrae muchísimo público, ¿ya? O sea, nadie va a ir a un festival de cine a ver una película que ya se estrenó en la sala de cine el mes anterior. Por lo tanto, para los festivales este es un punto importante, ¿ya? Por lo tanto, es bueno hablar con los programadores. Si uno tiene una película que está a punto de terminar, si yo voy a un mercado y con suerte encuentro un coproductor y me dice, ok, me interesa tu película, te la voy a coproducir, es re bueno empezar a hablar con los programadores y decirle, mira, la película va a estar lista el próximo año, apenas esté lista, yo te escribo, ¿ya? Y así uno tiene una buena posibilidad de meter la película en el circuito de festivales apenas esté terminada. Entrar a los circuitos de festivales no siempre es en competencia. Uno puede entrar en la película a la sección competitiva porque eso acarrea premios, pero no necesariamente. Muchas veces uno puede meterla en la parte muestra. Al final del día da lo mismo. Que la película se vea siempre es la meta, ¿ya? Esta información está ahí en la página del Ministerio, en chileaudiovisual.cultura.gov.cl. Ahí pueden ver toda la información respecto a los mercados internacionales. Se los digo porque la Secretaría Audiovisual, o conocida como el CAIA para nosotros, ellos tienen una línea de financiamiento parcial para la ida a los mercados, ¿ya? De hecho, Cinema Chile y Chiledoc son un poco los que hacen el trabajo de intermediario, ¿ya? Uno postula la línea de financiamiento para ir a un mercado, los evaluadores del consejo, de hecho los mismos consejeros, son los que escogen los proyectos que se adjudican, y después Cinema Chile y Chiledoc organizan las misiones, ¿ok? Para ir a estos festivales en una delegación, porque uno va representando al país, ¿no? Hay como todo un tema ahí de imagen país y de territorio, que es importante, por lo tanto viajan todos juntos, también de alguna forma es un poco un terreno de aprendizaje para los productores nuevos que jamás han ido a un mercado. Ir con otros que sí han ido 2 o 3 veces implica también un poco de intercambio cultural e intercambio educacional, ¿no? Pasarle los tips al otro, qué sé yo. Entonces, por eso se hace en delegación. La Secretaría tiene 4 convocatorias al año, ¿ok? 4 convocatorias no significan 4 mercados, son muchos mercados, pero los hacen en 4 convocatorias según las fechas de cada mercado. Y aquí les hice un pequeño resumen de cómo se ven las convocatorias para este año, ¿ya? Por ejemplo, bueno, Marché du Film ya pasó, que es el de Cannes, Hot Dogs, que es en Canadá, Sheffield en Inglaterra, el Mi Fantasy, que es un programa de contenido infantil en Francia, y el mercado de Guadalajara, que es uno de los más grandes en Latinoamérica, yo diría el más grande, incluso más grande que Ventana Sur, que se hace en Argentina. Como verán, en este minuto estamos en la tercera convocatoria. En este minuto cierra el 19 de mayo la convocatoria para asistir a San Sebastián, que es un festival que tiene un mercado bastante peculiar, porque es uno de los pocos, si no el único, que financia exclusivamente Works in Progress, ¿ya? Películas a medio terminar. Específicamente el mercado para ese. La gente que va a San Sebastián nunca van con una película que no se ha hecho y solo con el guión, cosa que sí se puede hacer en otros mercados. Para ir a San Sebastián hay que llevar un work in progress. Creo que tienen un mínimo, no sé si 30 minutos, 40 minutos filmados, etc. Y después viene la última convocatoria del año, que es para ir a esos otros mercados, Midcomic Junior, que es televisión, IDFA, que es para documentales, y así sucesivamente. Según la investigación que ustedes hagan, también es una muy buena opción. Creo que ellos pagan el pasaje y la estadía y uno tiene que pagar algunos costos, pero ir a los mercados internacionales es una tremenda educación, más allá de que exista la posibilidad de que uno se gane la lotería y encuentre un distribuidor o un coproductor.
Ahora hablemos un poquito sobre el financiamiento nacional, que se los mencioné, digamos, en términos de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles, pero les quiero contar que es muy importante tomar en cuenta los laboratorios audiovisuales, ¿ya? No es lo mismo que ir a los mercados y no es lo mismo que postular a un fondo, pero los laboratorios lo que hacen es que dan una opción para mejorar el producto, ¿ya? Si yo tengo una película o un proyecto donde tengo un guión que quizás no es la primera versión del guión, pero quizás es la versión número 3 o 4, ¿ya? Si el guión está bien, y yo se lo muestro a mis amigos guionistas y a otro productor y me dicen, no, está buenísima, la historia está buena, hay que puro producirla, ok, pero si no, si les falta, si los personajes no están bien desarrollados y qué sé yo siempre digo, antes de buscar financiamiento, primero perfecciona el producto, es mucho más fácil de vender un producto que está filete, ¿ya? Que en el fondo un producto que está recién empezado, independiente de la experiencia que uno tenga como cineasta, como realizador, ¿ya? Porque una cosa es la persona que presenta un proyecto y lo otro es el proyecto, con los ojos que lo va a ver otra persona, otro, digamos, agente de la industria del cine. Hay muchos laboratorios, en Chile, por ejemplo, destacamos el Sandfic, que tiene el Santiago Lab, que todos los años se puede postular, el Festival de Valdivia, antes teníamos el Australab y ahora están trabajando con 3 puertos. También está la residencia Arca, que se hace en Magallanes, y por supuesto el Bio Bio Lab, que ha tenido mucho éxito en los últimos años. Y después están todos los laboratorios internacionales. Hay laboratorios en Brasil, está el Bolivia Lab. Estoy hablando de lugares que son cerca, ¿no? Como que si uno tuviera que ir con medios propios, no a viajar a la punta del mundo, pero podemos ir dentro de Latinoamérica y buscar laboratorios. Lo bueno de estos laboratorios es que no solamente afinamos el producto a financiar o a vender, pero hacemos eso que puse en rojo, que es que construimos la trayectoria del proyecto, ¿ya? En el fondo no es lo mismo presentar un proyecto en crudo a un inversionista extranjero, ¿ya? Y decirle, mira, acá está el guión, la carpeta, puede estar magnífico, pero si yo además le muestro la ficha técnica y le digo, mira, fui al laboratorio de acá, al laboratorio de allá, con tales asesores, ¿verdad? Eso significa que alguien ha doctorado ese proyecto, ¿no? Que ha tenido muchos ojos, que ha habido mucha gente involucrada en perfeccionarlo y que yo le he puesto mucho tiempo. Ese siempre es un buenísimo punto de venta para buscar financiamiento, ¿ya? O sea, alguien que ha visto que esto tiene trabajo, ¿ya? Y que hay una trayectoria. Este es un proyecto que ha participado en varias instancias, no importa que no haya ganado, ¿ya? Pero si fue seleccionado o si estuvo inscrito, eso es trayectoria para el proyecto. Y bueno, por supuesto, siempre la opción de hacer redes, que es muy importante también, porque el cine, como les digo, porque es un capital de riesgo, generalmente cuando uno logra financiar, sobre todo con inversionistas extranjeros, no es porque les gustó el proyecto, es porque me lo pillé en un mercado, después en un festival de cine, después me lo volví a pillar en otro mercado y resulta que ya nos tomamos 3 cervezas en cada mercado y nos conocimos y tenemos una relación en la cual empieza a haber un poco de confianza. Y aunque no lo crean, muchos de los proyectos del cine se financian más bien basados en la confianza que porque el proyecto realmente filete o amerita ser producido, ¿ya? De hecho, así se hacen películas muy malas también, por la misma razón, ¿ya? Entonces, esto de armar redes y de estar presente, de sacar el proyecto, de airearlo, como digo yo, le da una trayectoria importante en el momento de buscar financiamiento. Después está lo que estamos haciendo hoy en día. Cada vez se nos acaban más los recursos nacionales, los han ido acotando de tal manera que nosotros siempre pensamos en coproducción internacional, pero de un tiempo a esta parte las productoras chilenas han empezado a hacer coproducción entre ellas, ¿ya? Es algo que estamos fomentando muchísimo entre productores ejecutivos. ¿Por qué? Porque los acuerdos son múltiples, en el fondo no hay nada escrito, este es un terreno nuevo que podemos explorarlo libremente, ¿ya? Si el Estado no nos va a dar plata para hacer cine, bueno, hagamos trueque entre nosotros, pues. Yo te produzco tu película, tú me producís la mía, ¿ya? Yo te paso las cámaras, tú me prestáis las luces. Hagamos coautoría, te pongo como coautor del guión porque me ayudaste a escribir el desenlace. Cambiemos los roles. También podemos negociar porcentajes de distribución una vez que la película está hecha y se va. En vez de dividirlo en una pura productora, lo dividimos en tramos. Entonces, les doy esa idea porque en este minuto es confiable, todos tenemos colegas, gente con la que hemos trabajado y todos tenemos proyectos que quisiéramos financiar. Si la plata no está, la coproducción nacional es nuestra nueva herramienta. Cuando hablamos de coproducción internacional, ¿ya? Les voy a contar que el ministerio, digamos, puso con ayuda de la DIRAC, armaron este proyecto para la coproducción internacional. Lo malo de la coproducción internacional anteriormente es que uno tenía, siempre éramos los productores minoritarios, ¿no es cierto? Nosotros siempre llegábamos por un proyecto donde teníamos
posiblemente algunos fondos del Estado que nos ganamos, pero la película era mucho más cara, o sea, estábamos buscando un productor mayoritario. Generalmente, en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los que consumen más que nada Chile latino, o sea, perdón, cine latinoamericano, quiero decir, eran ellos siempre los productores mayoritarios. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos daban la plata para producir, que era fantástico, porque tienen muchas lucas, ¿ya? Entonces uno podía producir tranquilamente sin hacer producción de guerrilla, de la cual estamos súper cansados. ¿Qué pasa? Que cuando llegábamos a la etapa de distribución, ahí es donde nos cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos se quedaban con todos los territorios internacionales y a nosotros nos daban solamente Sudamérica. ¿Por qué? Porque la película solo recupera la inversión en la distribución, no hay otra forma. El cine no gana lucas en taquilla, ni menos en Chile. La distribución es lo que genera el retorno de la película, ¿ok? La taquilla para las grandes de Hollywood, ¿no? Para Universal, para Columbia, ellos ganan plata con taquilla, pero el cine independiente no. La distribución es nuestra avenida. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros siempre perdíamos terreno en la distribución. Por lo tanto, se empezó a ver esta forma legal de armar una coproducción donde la repartida fuera un poco más equípara, ¿ya? Y por lo tanto se desarrollaron esta coproducción internacional que hace que la película le pertenezca igualmente a ambos coproductores, ¿ya? Ya no es del que pone más plata y puede escoger todos los territorios. Ahora la película es de ambos y la distribución se decide en una mesa con algún abogado donde ojalá sea beneficioso para ambos lados, ¿ya? En este minuto, Chile tiene acuerdos vigentes con solo estos países, ¿ya? Que son Argentina, Brasil, Venezuela, Francia, Italia y Canadá. Esos son los acuerdos de coproducción que tenemos vigentes, ¿ya? Donde ya está hecha la legislación. Eso no significa que yo no pueda producir con España, con Perú, con Argentina, yo puedo, pero en ese caso hay que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay que hacer otro proceso para crear lo que se llama el documento de coproducción, ¿ya? O sea, sí se puede, pero gracias a que tenemos este convenio, el Ministerio acorta un poco el proceso, lo hace más fácil, más simple, más accesible, y es más fácil coproducir con los países con los que tenemos un vínculo. ¿Okay? Ahí también está el sitio web, se los comparto para los que quieran investigar. Una vez que tenemos asegurado algún financiamiento dentro del país, que puede ser estatal o no, ¿ya? Al final del día el inversionista no le interesa dónde vengan las lucas, le interesa que uno tenga algo financiado. Es raro que un inversionista extranjero le ponga plata a un proyecto que está en cero. Generalmente parte del requisito para postular es que uno haya ganado algún fondo en su país. Ahora que estamos trabajando con los privados y con coproducción y qué sé yo, uno puede poner valores pecuniarios y podemos decir que tenemos un 30%, por ejemplo, del financiamiento asegurado, y con eso podemos participar en algunos de los fondos internacionales. Son todos bien distintos, todos tienen distintos requisitos, distintas bases, hay que leerlas con mucho cuidado, pero les pongo algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Ibermedia, que es muy conocido porque se hace con España, y es estrictamente para desarrollo. Después está el World Cinema Fund, que es para producción y distribución. Visión Sudest, que es un festival, tiene asociado este fondo, que es para desarrollo y postproducción. Sundance, que se dedica estrictamente al documental. De hecho, Sundance fue uno de los financiadores de La Gente Topo, la película que me imagino todos saben que llegó al Oscar. Tuvieron un gran financiamiento de Sundance. Después está ITV, que es canadiense, si mal no recuerdo, que ellos ofrecen coproducción documental. Después está este fondo que a mí me encanta, que lo llevo explorando ya algunos años, el Chicken and Egg, que es un fondo hecho por mujeres en Estados Unidos, solo para mujeres y solo para óperas primas, ¿no? Es bien específico, pero es un fondo grande y financia mucha cantidad, o sea, te pueden financiar casi toda la película si les gusta el tema. Screenscraft, que es un fondo relativamente nuevo, del cual conozco poco, pero sé que es para producción. Y el Festival de Cine de La Habana, que es muy conocido, pero ellos hace un tiempo atrás desarrollaron lo que se llama el Premio Coral, que es para postproducción. Lo bueno es que para postular a este fondo no hay necesariamente que participar del Festival de Cine. Ellos tienen una base de postulación aparte, que es estrictamente para el Premio Coral, ¿ya? Y después está Doc Montevideo, que es para documentales, y lo puse porque me llegó el correo hoy día de que está vigente, está abierto y que cierra el 30 de mayo para los que estén interesados en postular a desarrollo de documental. Ahora les quiero contar un par de herramientas más que tenemos acá en Chile, unas herramientas nacionales que son quizás poco conocidas y además algunas son bien nuevas. Hace muy poco, Corfo desarrolló el IFI audiovisual, que es para inversiones de alto impacto, ¿ya?
¿Qué es lo que es esto? Es un incentivo tributario, ¿ya? A lo mejor ustedes saben que en algunos países se funciona con el famoso tax return o el incentivo tributario, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, cada estado tiene una cantidad, un porcentaje ya tributario que ellos descuentan a cualquier película que se haga en su estado. Y eso varía enormemente de estado a estado. O sea, varía desde el 20% hasta el 44%, creo, que es el más alto, donde te devuelven casi el 50% de lo invertido, ¿ya? Eso pasa en los lugares donde hay mucha industria audiovisual, como es Alaska, Miami, ¿ya? Lugares así, Hawái incluso. Entonces en Chile no tenemos ese incentivo tributario, ¿ya? A veces la gente habla de devolver el IVA, pero en realidad eso es súper irreal, porque no todas las productoras pueden devolver el IVA, ¿ya? Entonces es como escabroso eso de ofrecerle al cliente eso a menos que uno tenga un fondo, digamos, grande que permita, ¿no? Hacer una producción y devolverle al productor extranjero o nacional en este caso esa gran cantidad. Pero bueno, para no entrar en ese detalle que es mucho detalle en el fondo, este IFI audiovisual que desarrolló Corfo es este incentivo tributario donde originalmente el plan era un descuento de hasta 30% de gastos calificados. Gastos calificados generalmente se refiere a gastos operativos, ¿ya? Con un tope máximo de 3 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, ojo, que aquí es donde falló un poco la premisa de este financiamiento y por eso fue muy difícil para nosotros los chilenos implementarlo, que es que requerían un presupuesto mínimo de inversión de 2 millones de dólares. O sea, ¿qué película en Chile tiene 2 millones de dólares? ¿Ah? Difícil. Entonces nosotros consideramos que esto era una ventaja internacional, pero una desventaja local. Terrible. ¿Por qué? Porque para nosotros hubiera sido mucho mejor que hubieran sido 4 películas de 500.000 dólares que una sola película de 2 millones, ¿se entiende? Entonces, en realidad como que jugaba un poco en contra de los intereses de producción chilena. Pero en fin, como hubo mucha gente que alegó y en realidad en el fondo 500.000 dólares es lo que cuesta hacer un largometraje hoy en Chile, que son aproximadamente 350 millones de pesos, ¿no? Bien, a grandes rasgos. Entonces hubo mucha controversia y hubieron muchas reuniones y hace ya un poquito tiempo atrás Corfo decidió y tiró la nueva línea, que de hecho se acaba de abrir por primera vez en Chile, el fondo IFI, y solamente en la región de Los Ríos, como piloto, ¿ya? Lo abrieron el 6 de mayo, y las nuevas reglas son que este fondo reembolsa hasta un 40% de los gastos relevantes de la producción, con un tope de 68 de millones, ¿ya? Ahora, la inversión mínima son, ahí me faltó un cero, porque son 200.000 dólares, no 200, ¿ok? Que es bastante más cercano a lo que las productoras chilenas podemos hacer, ¿ya? Entonces se sigue llamando IFI audiovisual porque es para inversiones de alto impacto, pero digamos que ahora es bastante más alcanzable. Espero que en Los Ríos les vaya muy bien y que hayan largometrajes que se beneficien de esto para que después este mismo fondo lo abra en otras regiones de Chile. Les voy a contar un poco qué se hizo con este fondo. Sí, cuando recién salió, como les digo, en Chile no resultó, por lo tanto los que se beneficiaron bastante de esto fueron, por supuesto, producciones extranjeras. Con este fondo les cuento que hubieron 3 proyectos que se financiaron y se beneficiaron de esto. Uno de ellos fue esta serie de televisión de 8 capítulos que se hizo en coproducción con España. Tenían locaciones en Perú, España y en la región de Los Ríos, de hecho. La filmaron, como ven ahí, en el 2019. Esta serie tenía un presupuesto total de 3.7 millones, tuvo un rodaje de 96 días, 70 técnicos, 100 extras y más de 2.400 figurantes. ¿Ya? Después tengo este ejemplo, que es el de los Spookies, que es un nombre terrible, que se hizo en coproducción con HBO en el año 2018, 210 personas contratadas, está hablando de las cifras chilenas, por supuesto los 210 contratados en Chile. 1.300 millones de pesos en inversión y el fondo más que nada fue a cubrir esto, transporte, alojamiento, alimentación, producción local, técnica, arte, utilería, recursos humanos y la postproducción. ¿Ya? Y después tenemos la gran película esta Distancia de Rescate, que fue una coproducción hecha, en realidad es una película de Netflix, pero fue una coproducción con Fábula, ¿ya? Y puse esto como un dato importante, ¿eh? La película es muy buena. Gran Vía, que es la productora que la hizo, ¿ya? Es la productora de Mark Johnson, que es un productor ejecutivo de 32 años, que se ganó su primer Oscar con la película Rain Man. Quizás algunos de ustedes la vieron, la película que hacía Dustin Hoffman, ¿no? del chico autista. A los 32 años se ganó su primer Oscar. Bueno, él fue el productor de esta película en Estados Unidos, que nuevamente tiene un presupuesto en pesos enorme,
casi el 23% de eso fue para recursos humanos, 36% logística, y el resto era producción, más la contratación de por lo menos 250 personas en Chile. Para que sepan un poco cómo estamos en la industria y en qué se están gastando las platas estatales. Y les voy a mencionar otro fondo chileno, que también partió hace poco tiempo atrás, que es el famoso Screen Capital, ¿ya? Yo todavía no sé si se lo han adjudicado a alguien. Conozco a las dos personas que están a cargo de este fondo, pero no he hablado con ellas en harto tiempo. No sé si se ha adjudicado o no. Pero el Screen Capital pertenece a la Asociación Chilena de Venture Capital, que en el fondo es esta empresa o organización que invierte en capital de riesgo, ¿ya? Ellos en el fondo se autoproclaman como alguien que fomenta el financiamiento del emprendimiento y la innovación, pero tienen un fondo dentro de los muchos fondos de innovación y emprendimiento que ellos financian, tienen un fondo que es para la inversión de contenido audiovisual para plataformas de streaming, ¿ya? El único requisito para postular a esto es tener un contrato de distribución. Lo malo es que el tope es de 20 millones, que en realidad para los estándares chilenos es bastante poquito, pero son 20 millones, ¿ya? Por lo tanto, no podía dejar de mencionarlo, y ahí está el sitio web si le quieren dar una segunda mirada y ver qué está pasando con eso. Y eso es, no me quiero alargar más, prefiero escuchar las preguntas que tengan al respecto, mientras tanto los dejo mirando una linda locación porque somos audiovisualistas y estar mirando plantillas todo el rato es una lata. Así que abro la palestra para cualquier duda, pregunta que tengan, por favor. Oye, Betina, muchas gracias. Fue muy didáctica tu explicación y surgen bastantes dudas. Seguramente la gente que está aquí escuchando y que algo tiene que ver con el cine tiene varias cosas que preguntarte. A mí me gustaría preguntarte una cosa que mencionaste en algún momento que tiene que ver con la coproducción. Y me surge la duda de cómo nosotros podemos coproducir, y es lo que entiendo, a lo mejor yo estoy equivocado porque no soy productor ejecutivo ni productor, he producido mis películas, pero siempre me apoyo con algún productor. ¿Cómo podemos nosotros coproducir y ofrecerle un coproductor extranjero algún tipo de beneficio cuando volvamos a la sala? Ya, este fenómeno cambió absolutamente hoy día, estamos en otra cosa, pero esperemos que alguna vez volvamos a estrenar en sala. Ya. Si nosotros no tenemos una cuota de pantalla, generalmente las coproducciones funcionan mucho cuando nosotros tenemos cuota de pantalla, porque cuando tenemos cuota de pantalla podemos ofrecerle nuestras pantallas a esa película que puede ser boliviana o colombiana, y nosotros accedemos porque ellos tienen cuota de pantalla. Creo que somos el único país latinoamericano que no tiene cuota de pantalla. Corrígeme. Creo que sí, la cuota de pantalla nunca se ha resuelto. De hecho, yo estaba en el CAIA cuando estuvimos en discusión de eso, y el ministro que estaba en ese minuto, que es ahora, no me acuerdo quién es, pero este que es escritor, que ahora está de embajador en México, creo, él se opuso rotundamente a la cuota de pantalla, y de ahí nunca más se ha logrado sacar a flote. Entonces, cuando yo hablo de la coproducción, sí, está muy difícil, pero mira que la coproducción entre productoras chilenas, ¿ya? Sí tiene un tremendo alcance, porque podemos abaratar costos de manera bastante ejemplar. Lo que pasa es que tenemos que entrar a ser menos territoriales con nuestros productos audiovisuales, ¿me entendí? Hay que poder estar dispuestos a compartir la autoría o a subir a otra empresa como un productor asociado, ¿ya? Donde hay una responsabilidad económica, que si a la película le va bien, por supuesto, son las primeras personas que van a recibir, ¿no es cierto? De alguna forma, pagamos esa coproducción o esa producción asociada con lo que la película pueda recaudar, o con los créditos, digamos, si a la película se gana un premio o le va bien en el extranjero, qué sé yo, ¿ya? Ese es un tema, que tenemos que ser menos territoriales, o sea, en el fondo tenemos que estar dispuestos a compartir un poco el proyecto audiovisual para poder, en el fondo, truecar o compartir nuestras propias habilidades, ¿me entendí? Yo, por ejemplo, he hecho trueques con productoras. Yo, por ejemplo, me dedico, soy intérprete, entonces hago muchas traducciones y traduzco muchos fondos internacionales, guiones, subtítulos. Me ha pasado, con, por ejemplo, con un par de años atrás produciendo una película donde hicimos un acuerdo con Postón, que iba a hacer la postproducción porque ellos no tenían experiencia en cine, se habían dedicado siempre a la publicidad, y entonces ellos tenían mucho interés en hacer postproducción para cine, ¿ya? Como era algo en lo cual ellos no tenían tanta experiencia, les pedimos un tremendo descuento, ¿cachai? O sea, nosotros los entrenamos a ustedes a cómo se hace propiamente tal la postproducción de una película, ¿ya? Pero ustedes se suben como colaboradores o como productores asociados, bajándonos un 50% el costo de la postproducción. ¿Se entiende? Entonces, eso hicimos, y efectivamente la postproducción de la película costó la mitad. Ellos
felices porque pudieron hacer ahora pueden ofrecer servicios de corrección de colores, ¿me entiendes? A otras películas que era una experiencia que no tenían. Pero además empiezan a aparecer en los créditos del cine nacional, lo que a ellos les significa una publicidad y una oportunidad de nueva clientela. Todo eso, cuando tú lo negocias en una mesa, se baja a números, ya potenciales, ¿ya? Por otra parte, por ejemplo, ahora en este minuto, estoy viendo una posible coproducción con un proyecto colombiano, ¿ya? El tema es que la película colombiana tiene que ver con la migración, que es un tema que está muy de moda, porque es una realidad que está sucediendo en todo el mundo, pero acá en Latinoamérica especialmente. Esta película tiene que ver con mujeres que migran, ya desde Colombia, que pasan por Perú hasta que llegan al norte de Chile. Entonces, queremos coproducir con ellos, porque en el fondo nosotros podemos abaratar muchos de los costos que ellos van a tener en Chile mediante una coproducción, ¿ya? Pero por otra parte, ellos tienen que pasar por territorio chileno, ¿se entiende? Por lo tanto, la plata que puedan invertir tiene que pasar por una productora chilena, porque alguien tiene que pagar los honorarios, tiene que pagar los sueldos. Por lo tanto, la productora chilena de alguna forma hace un servicing, siendo, por así decir, el administrador o contable de la película, ¿ya? Cuando pasa por territorio chileno. Entonces, ahí tú vas viendo cómo uno puede ir descubriendo pequeños artificios, digamos, que se pueden transar, que se pueden trocar, ¿se entiende? Ahora ellos me exigen que puedan traer 2 actores colombianos, ningún problema, pero yo quiero poner 2 actores chilenos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo en vez de pagar 4 actores y la producción fuera entera mía, yo en realidad voy a pagar 2 actores del presupuesto que nosotros tengamos y ellos hacen cargos de todo el costo de la película hasta que entra a Chile, ¿ya? Para darte un ejemplo, en el caso de una película que abarca varios territorios, lo mismo se puede combinar con películas que se hagan en un puro territorio, ahí hay que entrar a ser creativo. La producción ejecutiva es nada pero creativa. Oye, y en ese sentido, volviendo un poco al tema al problema de los temas de las películas, ¿hay ahí alguna influencia del tema? Porque en el fondo, nosotros no hacemos cine de género, no hacemos cine al estilo hollywoodense, hacemos un cine nacional, un cine identitario, que tiene que ver como que no. ¿Eso incide de alguna forma en encontrar financiamiento afuera o financiamiento o posibles coproducciones? Que nuestra película tenga ese elemento identitario. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, de hecho, tú sabes que el cine internacional, muy como la moda, lo marcan las tendencias, ¿ya? Entonces, hubo una época en que nosotros no podíamos entrar ni por casualidad al mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque no les gustaban las películas con subtítulos. Siempre ha sido un tema con los gringos eso. Entonces, no teníamos mucha entrada, mucha cabida. Hasta que empezaron a salir los festivales de cine latinoamericanos y qué sé yo. Pasaba que con Europa, por ejemplo, ellos pasaron, ¿no?, de consumir mucho cine asiático, mucho cine iraní, mucho cine coreano, por ejemplo, y de repente estuvo de moda Latinoamérica. Y las películas chilenas empezaron a tener un auge enorme en Europa. ¿Por qué? Porque ellos consumen mucho cine. Entonces, cuando se cansan de una temática, viene la nueva tendencia, como digo, y la colección otoño-invierno pasa de moda, y resulta que ahora nos interesa el cine latino, ¿ya? Entonces hay que estar al día, eso uno lo aprende yendo a los mercados, ¿cachai? Que hay tendencias, que esto no es solamente negocio y solamente te gusta o no te gusta mi película, hay tendencias en el cine. Pasa entonces que tenemos ejemplos como por ejemplo Colonia Dignidad, ¿ya? Película que se hizo, se filmó parte de la película en Chile, parte de la película se filmó en Talca, creo, y después parte de la película se terminó haciendo en Argentina porque los argentinos les ofrecían mejores herramientas en términos de costos, ¿ya? Eso fue algo que en Chile perdimos, por así decir. Pero ¿qué pasa? Que el tema de la Colonia de Dignidad pasa por un interés que tienen los alemanes. ¿Me entendí? Porque es un tema que compartimos. Entonces, si bien la película tiene una identidad súper chilena, que es una historia de Chile, de una época que marcó mucho a la chilenidad, hay un vínculo enorme con el Goethe Institute que tiene, digamos, ellos tienen todo el historial, ¿cachai? De todo lo que pasó y qué sé yo, más, digamos, todo lo que es la influencia que tuvieron los alemanes durante la época en que Colonia de Dignidad existía. ¿Se entiende? Entonces, cuando esa película se empezó a escribir, obviamente la primera coproducción que buscaron fue con Alemania. Alemania estuvo súper interesado, no les costó mucho levantar el financiamiento para esa película, porque son temas compartidos. ¿Me entendí? Y eso va a pasar con cualquier tema que tenga raíces en otra parte. Oye, Betina, pasemos a ver quién tiene alguna pregunta que hacerte y a lo mejor sería bueno que dejaras de compartir para que viéramos las participantes, viéramos las caras de los ¿Ok? participantes, ¿no? Bueno. Si alguien quiere preguntar algo, sería el momento de dar la palabra. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, es el momento.
Hola, Miguel quiere buenas. hacer una pregunta. Tienes Miguel el audio, está muteado. tienes el audio muteado. ¿Está muteado? No se te escucha. Tenés que activar tu micrófono, Miguel. Tú podís, ¿ah? Como administrador, A ver, podís desmutearlo tú. déjame ver si te lo puedo activar yo desde acá, Miguel. ¿Lo encontraste? No, no puedo. No lo puedo activar. Ahí Ahí, partió. Sí, bien, es que bien. en un momento tú me pusiste en mute. Disculpa, sí. No, dale. Bueno, yo quería agradecer primero por la exposición tan bien hecha, tan bien presentada, ¿no? Pero, o sea, preguntarte algo en relación con los mercados europeos, ¿cómo se conectan ustedes a nivel, porque tú hablabas de tomarse 2 cervezas con una persona por aquí y por allá, o de estar presente y tener conexión con los mercados locales y toda la cosa? ¿Cómo se conecta el cine chileno, por ejemplo, con los mercados europeos, con Francia, con el mercado danés, que es donde yo vivo, que es un mercado bastante productivo? De hecho, Thomas Finter acaba de ganar un Oscar en este momento. Entonces, ¿cómo se conectan ustedes con todos estos mercados para los festivales, para el Copenhagen Dogs, para el Copenhagen Winter, en Francia, en Italia? Oye, entonces, ¿cómo lo hacen? Sí, hay más de una forma de contactarse con ese mundo. Mira, de partida, bueno, el tema de los viajes a los mercados, ¿no? Bueno, si alguien tiene fondos, ir a un mercado es una tremenda experiencia, habría que hacerlo. Uno lo puede considerar parte del financiamiento de la película, si es necesario. Ahora, gracias a que Chile paga, digamos, en parte estas idas a los mercados, lo que sucede en los mercados es que cuando una delegación va, ¿ya? Y por eso que tenemos un interlocutor, por eso que los productores, por así decir, no se ganan el financiamiento de la línea para ir a mercados, ya, y van por cuenta propia, porque en el fondo estaríamos perdidos en este mundo, no sabríamos qué hacer. Claro, eso Entonces, lo pensaba. claro, por eso que se arman estas delegaciones y por eso que existen mediadores como son Cinema Chile y Chile Doc. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja ahí de partida ya conoce a todos los programadores, ya conoce a los organizadores, ya conoce a todo el mundo en estas industrias, en estos centros de industria. Pero además, en el caso, por ejemplo, de Cinema Chile y de Chile Doc, ellos van y tienen un stand, ¿no? Porque estos son como ferias, ¿no? Como ferias como las FISA antiguamente, donde uno va pasando por país en país y tú vas viendo qué están haciendo, qué descuentos te ofrecen, qué producciones tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que Chile tiene su propio espacio, ¿ya? Y generalmente hay un monitor que está pasando los teasers de las películas, de los productores que están ahí, por lo menos, digamos, películas en proyecto, ¿ya? Entonces, en el fondo, este interlocutor de alguna forma se asegura, ¿ya?, de que los participantes chilenos tengan exposición, ¿ya? De partida que estén invitados a todas las actividades. Segundo, se arman lo que se llaman las rondas de negocios, ¿ya? Que en el fondo es donde tú tienes mesas redondas, donde vienen los programadores, los distribuidores, los impresionistas internacionales, Claro. qué sé yo, y te dan 10 minutos por persona, Y- y tú tenés y- 10 minutos para venderles tu película y después pasáis a la otra mesa, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno tiene esa instancia de conocerse, ¿ya? De tener algo de química con la otra persona, de champurrearle en el idioma de ellos, ¿me entendí? Y al mismo tiempo mostrarles la película. Pero esto está mediado, digamos, gracias a que existe esta herramienta de lo que se llama la ida a mercados, ¿ya? Pero no son agentes, es lo que te quería preguntar, no son No, agentes locales. no, Porque es normalmente no. el trabajo que hacen. Yo trabajo en el music industry y es Ujú, muy parecido a todo lo que tú has hablado. exacto. La industria musical se ha hecho cada vez más audiovisual, de modo que muchos aspectos de tu proyecto que coinciden con los que yo conozco, pero dentro de nuestra industria hay un agente, ¿no? Que tú dices, este es mi agente y ese Claro. se encarga de, tú sabes, hacer toda esta cuestión. Correcto, sí, sí. Ah, Esa es una gran diferencia que tenemos entre la industria musical ahora y el cine, que en realidad el productor, ¿ya? Es, por así decir, el agente, pero es el su agente de propio su agente. propio proyecto, tal cual. Cuando yo hablo de que Cinema Chile y Chile Doc son interlocutores, son solo eso. Ellos solamente planifican la delegación, planifican los espacios, generalmente tienen plata, por ejemplo, Cinema Chile en todos los mercados hace una tremenda recepción, ¿ya? Invita a toda esta gente a una noche de buena comida y trago y qué sé yo, y en el fondo es una instancia, digamos, de celebración donde tú podís conocer a la gente en un ambiente informal. Ya no es la mesa en el one-to-one donde tenéis 10 minutos, pero los conoces en otra esfera. Entonces ellos son exclusivamente interlocutores mediadores. No hablan ni en favor ni en pos de la película ni la van a vender. Esa es la pega que hace uno cuando va al mercado.
Ok, más pega. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra Sí, pregunta? gracias, excelente pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar? Por favor, yo espero haberlos confundido lo suficiente para que tengan muchas dudas. Hola, buenas. Hola, Ahí, ¿qué María, tal? preguntarte algo. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta clase magistral. Creo que la voy a ver muchas veces Gracias. para entender mejor. No soy una persona muy de números ni finanzas, así que hay harto estudio. Tengo una pregunta que puede ser un poco ingenua, pero la quiero hacer igualmente. ¿Qué define realmente una ópera prima? Lo que la define es que es tu primera película, tu primer largometraje, porque hay gente que ha hecho muchos cortometrajes, por ejemplo, ¿ya? O puedes tener proyectos audiovisuales, videos, no sé, pero en realidad si tú logras hacer una película entera, un largometraje, porque no se le dice ópera prima a los cortos, es un término que se ocupa exclusivamente para largometraje. La primera película que tú logres hacer como directora, realizadora de tu propio proyecto, eso es una ópera prima. Genial, ¿Por qué? gracias. Porque existen otras facilidades, ¿no? Para la gente que ha hecho películas más de una vez, los cineastas de renombre, que tienen mucha trayectoria, que ya tienen 10 películas bajo el brazo, se mueven en otros círculos, en otras esferas. Por eso que se les da, por así decir, como un empujón, ¿no? A aquellos que logran hacer una película por primera vez. Incluso sé que hay festivales donde la segunda película de un realizador todavía es considerada ópera prima. ¿Cierto? En algunos festivales europeos lo consideran así. De hecho, en algunas partes de Asia creo que hasta 3 incluso. Creo que en el Festival de Corea estaban dando un premio a la tercera ópera prima tiempo atrás, pero bueno. Pero generalmente es eso, como para contestar tu pregunta, por eso se le llama ópera prima y no otra cosa. ¿Quién más tiene alguna duda que quiera aclarar en este momento? Joendris. ¿Qué pasa? Hola, agradecerle enormemente esta instancia de conversación, de reflexión sobre la parte, como digo yo, más pragmática del cine, ¿ve? Y que es fundamental porque es donde se sustenta al final la puesta en pantalla de una obra, de una creación audiovisual. Pero ahora, ¿qué pasa? Y es mi interrogante con los alumnos que están desarrollando sus proyectos universitarios, dígase de diplomado, de magíster, ¿dónde buscan financiamiento estos chicos que no tienen la experiencia dentro del mundo audiovisual, no tienen un nombre reconocido, por así decirlo, como lo podría tener, no sé, Fábula o, no sé, cualquier otra productora? ¿Dónde estos niños Sí, te entiendo, es una excelente pregunta, sobre todo que todos los años las academias de cine, las escuelas de cine gradúan mucha gente en Chile y tenemos claro que la competencia es cada vez más fiera, ¿no? No como profesionales, pero en términos de financiamiento. Por ejemplo, el año pasado me pasó de que yo quise llevar mi proyecto, este que realmente estoy iniciando ahora, el cortometraje Rayén, quise llevarlo a Ventana Sur, pero Ventana ¿Ya? Sur fue un mercado cerrado este año pasado, solamente avalado por lo que se había presentado en San Sebastián, y de ahí vinieron los proyectos directo a Claro, Ventana Sur. claro, es Entonces cierto. uno choca como, con algunos pasos, algunas trabas para presentar proyectos cuando uno se está iniciando en este mundo. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Ahora, para contestar tu pregunta, porque es verdad, ahora, todas estas herramientas que yo les mencioné, todas estas posibilidades de financiamiento, en realidad están abiertas a todos, ¿ya? De hecho, la gente que tiene mucha trayectoria y que tienen muchas películas, y una productora como Fábula, por ejemplo, probablemente no va a utilizar ninguna de las herramientas que yo mencioné. ¿Se entiende? Ellos ya funcionan en otros círculos donde tienen presupuestos asegurados, convenios con otros festivales. Pablo Larraín en este minuto ya está filmando su tercera película en Hollywood. Entonces, para ellos en este minuto, por ejemplo, el Fondo de Financiamiento Audiovisual lo han postulado algunos años, pero no es realmente la herramienta en la cual ellos se van a basar, sobre todo cuando tienen acceso a cifras mucho mayores, ¿se entiende? Ya no están en esa etapa donde tienen que tener asegurado un financiamiento local para que los tomen en serio en otras partes del mundo. Eso más bien se aplica a los principiantes, ¿no? A la gente que está partiendo. Pero cualquier alumno egresado de una carrera puede utilizar cualquiera de estas herramientas que yo les compartí. O sea, de partida, perfeccionar el proyecto siempre es muy bueno, la trayectoria, porque si bien uno no tiene la trayectoria profesional como persona, el proyecto sí puede tenerla como proyecto. ¿Se entiende?
Por lo tanto, yo creo que lo mejor es estar presente, partir yendo a los laboratorios, participar en la mayoría de festivales que tienen sesiones de industria, ¿no? Que esa es una gran diferencia, porque hay muchos festivales de cine que son solo para exhibición, pero hay otros festivales de cine que tienen una parte de industria, ¿no? Como por ejemplo Sanfic, el Festival de Cine Valdivia, Bio y Bio, y creo que Antofagasta, Antofagasta Cine, creo que este año va a tener algunas sesiones de industria. Entonces, de forma local, para la gente que está en sus primeros proyectos, yo les aconsejo siempre participen de todas las instancias nacionales posibles, ¿ya? Porque eso crea trayectoria para el proyecto. Eso hace que después tú puedas postular a mercados internacionales y mostrar un proyecto un tanto más acabado, más terminado. Por otra parte, cuando uno va a los festivales, es donde uno conoce gente, ¿ya? Yo conozco gente que fue a un festival por primera vez con un proyecto en desarrollo y justo estaba el programador de no sé qué festival en Europa y el proyecto le encantó. Muchas veces es suerte, ¿no? Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y hablar con la persona correcta. Pero si uno está tratando de hacer todo esto desde tu casa, ¿ya? Sin hablar, digamos, de que estamos haciendo muchas cosas remotas en este minuto, quiero decir, si uno no sale, la película tampoco, ¿ya? Hay que moverse, hay que crear redes. El cine de verdad es basado en las redes. Ahora, con respecto a lo que tú dices de festivales que tienen alianzas, por ejemplo, cuando yo era parte del equipo de producción del Festival de Cine Valdivia, que fue 5 años, teníamos el Australab. El Australab en su momento tuvo mucho éxito porque podíamos traer hasta 40 inversionistas extranjeros, ¿ya? Y presentarles solamente 8 proyectos latinoamericanos, ¿ya? Era un buen número, ¿no? O sea, tener 8 proyectos que están postulando, pues tienes 40 personas que tienen el potencial de interesarse en tu proyecto. Entonces, era muy buenísimo. Lo que pasó con el Australab es que después de que cayó el sistema europeo, ¿ya? Ese financiamiento que teníamos de Francia y Alemania bajó muchísimo. Y entonces ellos inventaron un nuevo modelo, que es ahora el sistema 3 puertos, que es una alianza entre 3 festivales de cine internacionales, ¿no? El de Rotterdam, Ventana Sur creo que es el otro, y Valdivia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se crea ese vínculo entre festivales para poder sustentarse, claro, empieza a pasar que uno de alguna forma no puede llegar como primerizo y presentar un proyecto porque no tienes muchas posibilidades. Pero en ese caso, por ejemplo, un chileno X en esa situación, por ejemplo, debiera haber ido a Ventana Sur. Idealmente tú vas a Ventana Sur. ¿Qué pasa? Que ahí haces el nexo necesario para poder participar en 3 puertos, que al año siguiente se hace en el Festival de Cine de Valdivia. Entonces, no es que el circuito esté necesariamente cerrado, sino que hay que buscar, como uno dice, la punta de la madeja. ¿Ah? Hay que partir por el principio, ¿ya? Por ejemplo, Brasil Lab, que es uno de los más populares dentro de Latinoamérica, ¿ya? Ellos tienen instancias de festivales también, ¿ya? Pero no es lo mismo, por ejemplo, que llega un proyecto chileno X, que pasó por varios laboratorios quizá, a decir, para ir a un financiamiento que me va a dar Brasil, yo decirles mi proyecto estuvo en el Brasil Lab. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma hay que pagar un poco de piso, ¿ya? Pero hay que saber dónde pagar ese piso. En el fondo es buscar la vía. Ahora también otra cosa a tomar en cuenta, el género, el tipo de película que uno hace, ya que el cine tiene tendencias, también tiene especificidades, ¿ya? Sería, por ejemplo, un error para mí tratar de buscar financiamiento para una película que no se ha hecho en San Sebastián, porque es para work in progress. Entonces ahí también hay educarse a uno mismo y conocer cómo funciona un poco la industria. Yo no voy a ir a IDFA si no digamos, si yo no soy una persona que hace documentales, ¿se entiende? Entonces, los mercados de ficción son para ficción, los mercados de documental son para documental, hay mercados para televisión, para series, para contenido infantil. Esa es una educación que uno tiene que aprender sobre las ruedas, ¿no? Aprender cuáles son las tendencias y los tipos de financiamiento, qué es lo que prefieren, para buscar el calce con lo que estamos haciendo y para no perder tiempo. Hay mucha gente que dice, voy a postular a todo. Es una tremenda inversión de tiempo y para mí gusta una pérdida de tiempo. Yo prefiero pasarme 2 días postulando a 5 cosas que calzan con mi proyecto perfecto. Tengo muchas más posibilidades de entrar en ese circuito, enfocando. ¿Se entiende? Se entiende muy bien. Perfectamente. Lo que cuesta también o sea, yo he postulado también a los laboratorios de Bolivia, de Valdivia, también tiene laboratorio. Y también cuesta como que en esos feedback te mencionan siempre el detalle de que, sí, tu proyecto es bueno, pero el personal que está asociado al proyecto como que carece con la experiencia necesaria para un correcto desarrollo. Y entonces uno dice, bueno, sí, evidentemente si yo me estoy asociando con mis compañeros de universidad
evidentemente no vamos a tener ese, de hecho hasta me pasó en un dictamen de postulación a los fondos audiovisuales. O sea, como que el equipo técnico no reunía la experiencia necesaria para sacar adelante el proyecto. Obvio, si estamos iniciando, pues es un poco contradictorio que se emitan esos criterios también. Pero sí, gracias Sí, por la explicación. de nada. Sí, es un Oye, mundo competitivo y lo que pasa es que el cine es objetivo subjetivo. O sea, yo, por ejemplo, como evalúo proyectos para el Fondo de Fomento, para mí, que soy súper productora ejecutiva, digamos, para mí la parte de creatividad me cuesta un montón. Yo no soy nadie, yo no soy guionista, yo no escribo historia, yo no soy nadie para decirle a alguien tu historia es fome, tu historia es mala, tu historia carece de creatividad. Yo he visto cosas así en la evaluación y me molesta muchísimo. Yo creo que la parte subjetiva del cine es arte, ¿ya? Es pura pasión y después acción. Entonces, en ese sentido, es muy difícil y por eso que generalmente como productora, como evaluadora, tratamos de ponerle más énfasis a la parte práctica, a la parte técnica, porque es la parte que podemos pulir con mayor facilidad. Ahora, si como guionista alguien te dice, pucha, a tus personajes les falta desarrollo, o te falta un clímax en la historia, o te falta una subhistoria, bueno, bienvenido el comentario. Yo puede que no lo haga, no me interesa, ¿ya? Pero por lo menos recibes opiniones de mucha gente que tiene vínculo al cine y de alguna forma eso también nutre tu proceso creativo. Para bien o para mal lo nutre. Es mejor saber que no saber. oye, Betina, mira, Francisco Yarza tiene una pregunta y después José Luis Aguilera. Hola Betina, muchas gracias por la charla. Realmente concuerdo con todas las cosas que dijiste de producción. También aspiro a ser una productora. Mira, tengo una duda porque nosotras con unas compañeras estamos con un proyecto webserie que el año pasado postulamos al Fondo Audiovisual. Quedamos en el primer corte de selección, no ganamos porque no teníamos experiencia, mayormente porque nuestro perfil era de personas que no tenían calle en el área audiovisual. Hemos participado ya en 2 laboratorios del festival de acá de Santiago y uno de cinema. Y aún estamos tratando de desarrollar bien la historia. Entonces yo me pregunto hasta qué punto sabemos si realmente está buena la historia, si es que se puede desarrollar realmente, si es que es viable, porque quizás el público no es el que se busca o no se puede financiar porque topamos con el que queremos hacer un producto feminista, aguerrido, que impacte y muchas veces las personas no concuerdan con nuestro punto de vista, entonces es difícil encontrar financiamiento para nuestro proyecto a pesar de que la idea es buena porque ha participado en laboratorios o por lo menos sabemos que es buena porque pasamos esta primera etapa del fondo audiovisual por el primer corte. Claro. Entonces es como hasta dónde tenemos que empezar a armar, rearmar, ver los personajes, como que siempre estamos como volviendo hacia atrás, tratando de ver cómo arreglar la historia. Entonces no sé cómo algún consejo, cómo poder seguir Sí, por supuesto, adelante. te puedo dar algunos tips en ese sentido. A ver, estas son como esas cosas que uno aprende, que son más bien existenciales en el cine, que nada tienen que ver con la técnica. Pero a ver, por un lado está muy bien, es cierto que uno tiene que tener más calle y para eso hay que salir a la calle, como yo digo. Postulen, participen, independientes de las respuestas que le den, no importan. Hacerse ver, conocer gente, que la película circule, que circule tu nombre, te vas insertando en ese mundo, ¿ya? Uno va adquiriendo más calle cinematográfica, por así decir. Ahora, con respecto a la revisión de la película, del proyecto, yo, por ejemplo, tengo algunas reglas personales cuando me toca escoger un proyecto para producir. Ya yo no produzco cualquier proyecto que llega, ¿ya? De partida porque no tengo tiempo, porque no todos me interesan, pero además, claramente, hay que hacer 2 evaluaciones, ¿no? Tenemos en Chile este gran problema, ¿ya? De que es que la gente habla del cine comercial, el cine viable, ¿ya? Que a mí no me gusta el término, ¿ya? El cine nuevamente es arte, claramente siempre va a haber gente que le guste lo que tú haces y gente que no, eso es en cualquier obra artística.
Que sea viable, que sea vendible, que sea comercial y que lo quiera ver mucha gente es un aspecto del proyecto, ¿ya? Que es el que estamos hablando con respecto quizás a las respuestas que te han dado. Ahora, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista del director, guionista o del equipo tuyo, digamos, que quiere hacer una película feminista y aguerrida, yo te pregunto, si ustedes tienen clara qué historia quieren contar, ¿ya? Porque uno, antes de hacer un proyecto, y esto es lo que es una de mis reglas, yo siempre le pregunto al director o al guionista 3 preguntas claves. Una, ¿por qué quieres contar esta historia? Segundo, ¿por qué esta historia tiene que ser contada? Y tercero, ¿eres tú el indicado para contarla? ¿Ya? Son 3 preguntas bien claves. Yo creo que no todo el mundo tiene derecho a hacer ciertas historias, ¿ya? Y no todo el mundo tiene la experiencia o el bagaje para realmente entregar ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti tienes un proyecto donde la gente en tus palabras, tú dijiste, nos hacen cambiar la historia, tenemos que volver atrás. Yo lo mero que te digo es, si ustedes no tienen claro qué mensaje quieren enviar, si ustedes no saben de qué se trata esta historia, nadie más lo va a tener claro tampoco. Y por eso es que uno está siempre volviendo atrás, ¿no? En el fondo, uno empieza a revisar el trabajo que uno ha hecho, pero es porque uno no tiene claro qué es lo que quiere contar. Si ustedes tienen una película feminista, que comparto plenamente, digamos, con un mensaje claro, ¿ya? Y tú me dices, esta película se tiene que hacer por tal y tal cuestión. Yo tengo que contarla porque a mí me toca en tal parte, ¿ya? Esto es un tema, un mensaje que tiene que llegar a otros la película. Si tú me lo dices con esa convicción, en un pitch, te vas a encontrar que la gente que te va a mandar a repasar y a desarrollar de nuevo y a revisar tu guión no va a ser tanto. ¿Ya? O sea, en el fondo es eso, es como tengamos claridad de a dónde va nuestro proyecto, de por qué lo estoy haciendo y qué quiero contar. Si tú estás clara, es mucho más fácil que otra persona lo vea con los mismos ojos. Cuando uno tiene inseguridades, ¿cachai? Entonces esas se reflejan de vuelta. Oye, José Luis Aguilera quería hacerte una pregunta, Betina. José Luis, ¿estás por ahí? Ah, sí, ¿cómo están? Buenas noches. Mucho gusto y agradezco esta oportunidad. La pregunta es, a nivel sudamericano y hablando de coproducciones, ¿qué diferencia haría entre una producción, digamos, entre Chile y Bolivia y entre Chile y Colombia, ya que Colombia tiene una legislación específica respecto a la cinematografía? Muchas gracias, muy amable. De nada, con gusto, pero no entendí bien tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia específica en qué cosa? Tú dijiste Supongo que deben haber aspectos de producción, porque en Bolivia no hay una legislación específica respecto a las coproducciones, solo se enmarcan a acuerdo iberoamericano. En cambio, en Colombia hay una legislación que es más específica, entonces supongo que una coproducción entre Chile y Colombia debe tener características que la diferencian entre una coproducción entre Bolivia y Chile. Bueno, sí, digamos, en esencia, tener una legislación y tener una industria audiovisual, cosa que en Chile es muy debatible, si tenemos o no industria, ¿ya? Estamos bien en pañales. Obviamente tener una política estatal contribuye muchísimo. Como yo explicaba anteriormente, no es lo mismo tener una coproducción con uno de los países con los que tenemos convenio versus el otro, ¿ya? Porque esa legislación de alguna forma nos ampara, nos da ciertas líneas que están predefinidas en términos de cómo se reparten las responsabilidades, los fondos y todo lo demás. Entonces, ahora en Chile nosotros tampoco tenemos una política audiovisual muy definida que digamos, o sea, solo tenemos convenios de coproducción y poco más, y algunos fondos estatales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, coproducir con Bolivia no tendría ninguna diferencia para mí de lo que es producir en Chile, ¿ya? Ahora, coproducir con Colombia o con Argentina antes de que cayera el Inca era otra cosa, ¿no? Porque ellos tenían unas políticas estatales muy bien armadas. El Inca, por ejemplo, estaba maravillosamente bien armado. Ellos extraían un porcentaje de las empresas de telecomunicaciones y con eso financiaban el cine argentino, ¿ya? Claramente en Chile y en Bolivia tenemos eso. En Colombia, a pesar de todos los problemas que hay, tienen una política buenísima que también está estatizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta coproducción que yo estoy buscando ahora con Colombia, voy a tener algunas facilidades, pero va a ser gracias al gobierno colombiano y no gracias al gobierno chileno. O sea, yo por mi lado voy a tener que dar la misma pelea. Lo que pasa es que voy a tener un coproductor que viene mejor apoyado por su gobierno y probablemente tenga un financiamiento asegurado y tenga quizás otros elementos positivos, digamos, otros aportes que otros países no tienen. Eso es lo único que lo hace diferente, digamos. Muy bien. Bueno, veamos quién más tiene algo que preguntarte, Betina. A ver quién tiene alguna pregunta. Francisco quiere hacerte una pregunta.
Hola, buenas noches, Bettina. Encantado de poder escucharte. Fabulosa tu charla, me encantó. Gracias. En el caso nuestro, nosotros tenemos un cortometraje de género que ya fue al Work in Progress de LEGU y que ya lo terminamos y ahora lo estamos enviando a festivales. Buenísimo. Además, ganamos un fondo audiovisual por otro cortometraje que es de drama, pero ganamos un fondo audiovisual para realizar un cortometraje este año, así que por ese lado estamos bien. Lo que sí, mi consulta es si existe, es decir, cómo está el cine de género para poder conseguir recursos en Chile. Porque, claro, nosotros tenemos en proyecto ya, comenzando un guión, para 2 años más tener el guión listo para poder realizar un largometraje. Entonces, mi consulta va hacia allá. Es muy difícil o está en igual que en los otros, porque por lo que hemos visto nosotros en los fondos audiovisuales, el cine género pocas veces gana para producción de largometraje. Sí, puede ser. Yo como decía, el cine pasa por tendencias, ¿no? Por ejemplo, pasamos acá en Chile, no sé, los últimos 10 años, donde de pronto estuvo muy de moda todo el cine político, todo el cine sobre el golpe, ¿ya? Y existieron 20.000 películas con respecto al tema. No quiero decir con eso de que el cine de género no esté de moda, no, porque en realidad las evaluaciones se hacen de forma independiente. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo contigo con decir, no sé si el cine de género tiene posibilidades de ganar. En realidad, cuando se leen los guiones, ¿ya? Uno más bien enfoca en la historia misma, ¿no? En el mensaje que el guión quiere contar, pero en la historia misma. En ese sentido, yo no creo que haya, por así decir, un prejuicio en contra de las películas de género. Sí creo que a lo mejor las películas de género requieren un desarrollo bastante particular, ¿ya? Porque dependiendo del tema, se supone que por ahora, digamos que es un tema que está en boga, por así decir, como la inmigración, ¿ya? Tiene que haber una experiencia detrás. Es difícil vender una historia de género que no tenga una experiencia de peso detrás, ¿se entiende? Sería como yo contar una historia política basada en un hecho que nunca sucedió. Entonces, eso quizás hace que sea un género, que en este minuto se va a convertir en un género mucho más competitivo, ¿ya? Pero yo no siento que tengan que competir de forma distinta. En realidad yo creo que en este minuto el cine de género probablemente se va a convertir en algo mucho más popular. Van a haber más guiones que compitan en el mismo género, digamos, y en ese sentido yo siento que mientras el guión sea bueno, la intención sea buena y haya una experiencia de peso detrás para el mensaje que se quiere dar, yo creo que la competencia en ese sentido es la misma para todos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ramiro quiere hacernos una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Bueno, yo soy de Bolivia, les cuento, y pues bueno, quisiera preguntarte a ti como productora. El contar historias en Latinoamérica es contar nuestra identidad indígena, ¿no? Y esto se ha ido recorriendo en Bolivia, en otros países más, pero no es tan atractivo como el cine hollywoodense que se efectúa totalmente en muchos espacios, ¿no? ¿Tú crees que se debería seguir contando esos cuentos o esas historias de indígenas? ¿O tendríamos que pasar a un ámbito donde hay una hibridación entre lo hollywoodense y lo latinoamericano? Esa es mi pregunta. Gracias. Es una muy buena pregunta, abre todo un tema con el que yo tengo mucha cercanía. No, yo creo que tú no tienes que hibridizar nada. Yo creo que el cine indígena, de partida hay muchos festivales de cine indígena, tanto en Chile como en otras partes del mundo. Y el festival de cine indígena más famoso que existe en este minuto está en Toronto, Canadá. No, yo creo que el cine debiera ser el cine por lo que el cine es. Si tú vienes de un medio donde esas son tus historias y tu identidad cultural, tú tienes que contarla, porque es tu historia, es parte del reconocimiento cultural identitario que todos tenemos, ¿ya? Creo que empezar a ajustar lo que es subjetivo para calzar la objetividad del medio es un error, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos el cine de oportunismo, que no es lo mismo que el cine creativo, ¿ya? Cine de oportunismo, como pasó una noticia, ¿no? Mataron a alguien y alguien hace una película, ¿no? Martín Larraín, cosas así. Cine de oportunismo. Yo creo que
en realidad todo lo que tiene que ver con la identidad territorial y la identidad cultural de un país amerita un género por sí solo, ¿ya? Ahora tú dices que atrae más el cine hollywoodense. Yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, trato de no ver cine de Hollywood. O sea, me tienen que invitar y me tienen que llevar al cine para ver una película, un blockbuster de Hollywood. Habiendo tanto cine independiente y hoy en día con tantas plataformas y tanto cine que no alcanzo a ver porque no me da la vida, a mí el cine de Hollywood, maní, no me importa nada. Mucho más me interesaría poder asistir, por ejemplo, al Festival de Cine Indígena que hace Alicia Herrera o acá en Chile o al festival allá en Toronto. Entonces, por ese lado, yo creo que hay que cuidar ese espacio. Ese es un espacio cultural, digamos, sobre todo acá en Chile, con todo lo que significa, y en toda Latinoamérica en realidad, con lo que está pasando con las poblaciones indígenas, donde creo que prontamente dentro de la política estatal debiéramos tener fondos exclusivamente para cine cultural, cine territorial, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo digo que el tema me toca mucho? Es porque dentro del tema de las comisiones fílmicas, que es uno de mis proyectos en Chile, que en el fondo es la venta de locaciones, pero es para atraer inversión, una de las grandes lecciones de armar las comisiones fílmicas es fijarse en lo que hicieron los neozelandeses y los canadienses, que tienen protocolos especiales para filmar en territorios indígenas, ¿ya? No cualquiera entra, no cualquiera filma, y tampoco se pueden robar las historias y contarlas otros. Ahí hay un tema de autoría, ¿ya? Que solamente la tienen los pueblos indígenas. De hecho, son los únicos en el mundo a los que se les da la posibilidad, porque ellos la exigen, de revisar el guión antes de dejar a los productores ingresar en sus territorios. Si la película habla mal de ellos, no se filma en nuestro territorio, punto. Ellos son dueños. Estamos lejos en Chile de llegar a algo así, y en Latinoamérica todos sabemos, digamos, el incendio que tenemos con la población indígena, pero yo creo que el cine es un muy buen mecanismo y es una muy buena avenida, no solo para concientizar y para lograr poner en valor lo que significa el cine indígena y otras costumbres, pero como te digo, creo que hay espacios en el mundo para eso, hay muy buenos festivales y creo que mientras más auténtica sea la película y mientras más lejos de Hollywood sea, mucho más creíble y muchas más posibilidades de distribuirla. Oye, Ramiro, me gustaría agregarte que tal vez un buen ejemplo sería que vieras una película chilena que se llama Mala Junta, donde se trata este tema de una forma bastante novedosa, moderna. No es una cosa como en una comunidad, o sea, tiene que ver con todo el problema indígena, pero es una película extraordinaria. Está en Onda Media, no sé si tiene acceso a esa plataforma ondamedia.cl y si la película está liberada, pero la puedes ver ahí. Es Creo una que gran película. Onda Media es gratuita y la película está, sí. ¿Quién Muchas más tiene alguna pregunta en vista de la hora? No sé si alguien más quiere preguntar algo, alguna duda. Yo, Andrés, quiere volver a preguntarte algo. La pregunta me surge precisamente en un comentario que acabas de hacer, Bettina, de que alguien tiene que llevarte al cine a ver una película de Hollywood. Ahora, y ahí es donde viene mi duda, ¿hasta qué punto tú como productora de tanta experiencia consideras todavía objetivo dentro de la planificación de la producción de una película, sea largometraje o cortometraje, el ítem de las salas de cine? En la actualidad, y dada la circunstancia que en esta pandemia nos ha hecho encerrarnos más en nuestras casas, pues se ha puesto más, o ha ganado más fuerza, a mi modo de ver, el cine multiplataforma. Y entonces, por eso ahí es donde surge mi duda. O sea, ¿qué tan objetivo sea la planificación del ítem? De hecho, en la tabla que tú mostrabas, la primera que salía era la vista, la puesta en pantalla en salas de cine. ¿Ve? En salas de cine de Chile, primero. Claro, claro. Y por eso digo, ¿hasta qué punto es súper objetivo y puede ser el primer ítem en ese objetivo de planificación financiera de mi película, cuando yo veo que el mayor mercado o el mayor visionado en la actualidad va a estar en plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, no sé, algo así? Claro, lo que pasa es que ahí estamos luchando como el pequeño enano frente a Goliat, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna forma de que un país con una industria audiovisual en pañales como es Chile, ¿ya? Con un cine, una industria absolutamente indie, ¿ya? Nosotros no tenemos grandes estudios, acá no existen las majors. Entonces, en realidad, competir con los grandes estudios es un error, es imposible, ¿ya? No tiene cabida. Lo que pasa es que además el cine de Hollywood es, como yo digo, molde de galleta, ¿no? En el fondo tú haces una y después haces otra y después haces otra y después le pones secuela. Tampoco es un cine muy creativo para los que estamos en el mundo cinéfilo y nos gusta el cine. Entonces, ¿qué pasa? Que
A ver, en Chile cuando podíamos ir a las salas de cine, ¿ya? Yo como productora, primero que nada, tenía una responsabilidad, que es subir los números de taquilla en Chile. Por lo tanto, si yo podía escoger entre ver la película chilena que estaba en cartelera o ver un blockbuster de Hollywood, prefiero pagar mi entrada y ver la película chilena, ¿ya? Por supuesto, eso tiene que ver con la convicción personal y con lo que yo hago, digamos, profesionalmente. Pero digamos que es una forma, se expande, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que también de repente convencí a amigos, ¿no? Amigos que no son del cine, que vamos a ver esta otra película. No, vamos a ver la película chilena, ¿ya? En el fondo es como crear un poco el contagio, ¿no? Para crear la sensación de que nuestra cultura tiene un valor y que las películas chilenas, los primeros que deberían verlas son los chilenos, que no es lo que sucede. Acá todas las películas chilenas que han surgido, que han tenido un renombre, que se han hecho famosas o que han tenido algún tipo de distribución, han partido primero en el extranjero. Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, así es con el cine. Todos partimos fuera. Una vez que nos reconocen fuera, entonces en Chile nos llama la prensa y quieren entrevistas y a la película los veían en otro lado. Al chileno le cuesta mucho reconocer su propio valor dentro de la cultura del cine. Entonces, como primera instancia, creo que competir con ese cine no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es crear nuevos hábitos. Tenemos que incentivar el aprecio por la cultura local, ¿ya? Y en ese sentido, ahora que estamos en este potencial, digamos, de plataformas digitales, no todas son gratuitas. Hay muchas que son pagadas, ¿ya? Entonces, claro, si bien yo un viernes por la noche puede ser que mire una serie en Amazon Prime y qué sé yo, en realidad si voy a pagar una plataforma, ¿ya? ¿Por qué no pagar la plataforma latina o la plataforma latinoamericana de Estados Unidos? O sea, hay plataformas que no tienen tanta difusión, pero existen. Y muchas de ellas cuestan incluso menos que Netflix. Entonces, en el fondo es un poco de educar a la gente, ¿no? De decir, si vas a invertir en una plataforma, ¿por qué no invertir en plataformas alternativas donde puedas ver cine o, digamos, plataformas con contenido alternativo? Esa es un poco la única forma que tenemos de salir adelante. Pero sí, luchar contra las majors y competir por taquilla no estamos en condiciones de hacer eso. Es una batalla perdida. Por eso es que a mí me resulta contradictorio porque yo vengo, o sea, yo soy cubano y en Cuba es totalmente diferente. Es decir, cuando alguien en Cuba dice, oye, vamos a estrenar una película de Fernando Pérez, no sé, de Molina, la gente va al cine. La gente va al cine. La gente va a ir al exactamente. cine porque se identifica con la... Y los cines se abarrotan, las filas son enormes para entrar al cine, para poder ver un estreno de una película cubana. Por entonces, supuesto. acá sucede todo lo contrario, y entonces Todo la lo gente contrario. prefiere más irse a los canales estos alternativos, por decir, por esas ventanas alternativas como las plataformas, para ir a ver las películas allí. Y entonces creo que nos está faltando mucho también ganar terreno en ese sentido. Sí, gracias. desafortunadamente, Gracias. sí, disculpa, que desafortunadamente es un problema cultural de Chile. Lo mismo pasa en México, la gente va a ver su cine, lo mismo pasa en Argentina, los argentinos ven cine argentino. Y tú vas a Europa y por supuesto los franceses ven cine de todo el mundo, pero jamás estuvieron las salas de cine vacías. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tú identificas, y lo identificas muy bien, porque yo sé que en Cuba es distinto, es realidad, es muy distinto en muchos países. Eso que tú identificaste muy bien es realmente un problema, un síntoma de cómo se valora la cultura en este país. Y de las políticas estatales, que tampoco la valoran, porque de ahí partimos, ¿no? Si no hay un incentivo a la cultura y no es accesible, además hay que pensar en eso, que la cultura en Chile es muy poco accesible. No todo el mundo puede pagar los 7.000 pesos que cuesta una entrada al cine o las 30 lucas que vale ir a la ópera. En realidad el arte es poco accesible en Chile, entonces es muy difícil educar a las masas cuando el problema es netamente un problema de políticas públicas y además de accesibilidad. Ahí hay un camino grande que hacer en educación, sobre todo en la escuela y en la universidad, más bien en la escuela, de formación de público, que es un camino titánico que hay que hacer para atraer de nuevo al público a las salas. Yo creo que el fenómeno de la pandemia nos acarreó esta cosa de ver películas en los sistemas de las plataformas y ha crecido mucho la visualización de cine chileno. Bueno, si no hay más preguntas y en vista de la hora, perdón, Miguel quiere hacer la última, pegamos la última pregunta, por favor. Tienes el audio cortado, Miguel, de nuevo. Miguel está ahí. A ver, ahí te estoy solicitando que lo... Ahí está. Vamos. No, es solamente un aporte, siendo persona que
que tiene mucho que ver con el film industry en Chile ni nada. Ya he escuchado un par de veces la palabra Hollywood, y yo les quiero contar que otra parte del mundo que se llama Europa, y yo he vivido ya hace muchos, muchos años, 35 años, y para nosotros en Europa, yo vivo en Francia, en Suiza, en Dinamarca, y Hollywood no es ninguna cosa que sea tan impresionante. El Festival del Oso de Berlín, la Palma de Cannes, el Festival de Venecia, Aboreas en el film, o sea, Hollywood, claro, pero no es, o sea, olvídense de Hollywood, me refiero particularmente a mi amigo boliviano que estaba por ahí, ¿no? Y a alguien que escuché adaptar la película, o sea, tú no puedes adaptar lo que tú haces, número uno, y luego, evidentemente que lo que es de pueblos originarios y lo que es de temas feministas es de especial sensibilidad por allí. Por lo tanto, olvídese de Estados Unidos por una semana, desconéctese de ese país y piense que hay otra parte que pensamos distinto, porque para nosotros en Europa Hollywood, una película de Hollywood es una película comercial, para ir a entretenerse. Nadie se espera en Francia, o en Suiza, o en Alemania, ir a ver una película de Oscar y que sea una película que te cambió la vida, que te impresionó. Es una película que te va a entretener. That's it. Sí, muy bien dicho. Yo creo que el contexto era un poco otro. Estábamos hablando de cómo competir, ¿no? Porque en el fondo la masa, la gran masa en Chile, es lo que ven, ¿ya? Buscan la entretención. ¿Por qué? Porque no hay cultura para la apreciación que tienen los europeos. Entonces, todo lo que tú dices es real, pero en realidad es un gran gigante con el que competimos. Ahora, nótese que en Estados Unidos también hay cine independiente. Sí, hay unos circuitos de cine indie enormes que nosotros no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales no están. Hay que ir a los festivales de cine o entrar a las plataformas de los festivales que se están haciendo ahora online para poder ver cine independiente que viene desde Estados Unidos, ¿se entiende? Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, Miguel, solo que estábamos hablando en ese contexto, ¿no? Donde, ¿con quién competimos? ¿Cómo hacemos para reeducar a la masa? En Europa eso ya no es problema, el consumo está establecido, la gente tiene esa base cultural. El problema lo tenemos acá, donde la gente no conoce, no sabe la diferencia y come lo primero que le dan. Oye, bueno, dar las gracias a Bettina y contarles una noticia que quiero contarles. Bettina se integra a la staff de profesores del Magíster, va a hacer clases en el Magíster de producción, así que le damos una bienvenida, muy bienvenida. Gracias. Bettina. Estamos muy contentos con que te integres al staff de profesores del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. Le iba a preguntarle, profe, eso, que si la Bettina no podía asesorar a proyectos del Magíster. Bueno, hay que ver, ¿qué se puede hacer? Oye, bueno, invitarlos para el próximo viernes 28, porque tenemos un gran invitado, que es Luis Pérez, director de la película Piola, que ha sido una película que ha tenido mucho éxito, está ahora en Netflix. Si pueden verla antes de estar reunidos con él. Y su tema va a ser el cine y la biografía, cómo él trabajó esta película desde su propia biografía. Eso es muy interesante, eso, lo que estamos hablando un poco aquí, ¿no? Que tiene que ver con el cine que nace de tu propia experiencia y de lo que tú eres y de lo que tú has descubierto. Así que los dejamos invitados para el próximo viernes con Luis Pérez y su película Piola. Traten de verla en Netflix. Y muchas gracias nuevamente, Bettina, y gracias a todos los asistentes. Yo también quiero agradecerles a todos por haber tenido preguntas súper buenas. Fue una linda experiencia el intercambio con ustedes. Así que gracias también por haber participado. Nos vemos, que tengan un fin. Mañana a votar. Todos a votar, supuesto. por favor. Por supuesto. Todos a votar mañana. Sí. Muy bien. Chao, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, buenas noches. Gracias. Cuídense.